Capítulo 2. Falsa guía. Izuku no podía recordar la última vez que sintió verdadera alegría. Ver vídeos de All Might siempre había logrado levantarle el ánimo, pero en retrospectiva, se dio cuenta de que no había sido más que un mecanismo de afrontamiento. No había resuelto nada. Desde que tenía memoria, su vida había estado definida por el dolor y la decepción. Se había aferrado a 2 sueños para escapar de ello. Entrar en la Universidad de Arizona y convertirse en un héroe sin don, o algún día despertar un don propio. Ahora, había logrado ambas cosas. Había desafiado las probabilidades, ingresado al agua y finalmente despertado un don. Sin embargo, el dolor y la decepción persistían, inalterados. Unirse al agua solo le había demostrado que el mundo era tan cruel como siempre. Las cosas seguían igual, al menos hasta que despertó su don, y aún así, el mundo seguía siendo insatisfactorio para Izuku, especialmente cuando se trataba de su antiguo amigo, Katsuki Bakugo. Su odio ardía con la misma intensidad de siempre. Pero las opiniones de Bakugo ya no importaban. Nada de eso importaba. Ahora, Izuku se encontraba solo en Ground Gamma, el laberinto industrial de tuberías, grúas y maquinaria pesada diseñado para poner a prueba los límites de los dones. Estaba allí para entrenar, no porque quisiera ser un héroe había abandonado ese sueño, sino porque el esper de calor exigía control. Si no dominaba su don, su poder podría causar estragos. Poder elevar su temperatura corporal a 10.000 Kelvin y liberar ondas de calor capaces de incinerar todo a su alrededor era un peligro que no podía ignorar. Izuku cerró los ojos, dejando que su temperatura subiera. Un tenue destello de calor irradiaba de su cuerpo, y el aire a su alrededor se volvió opresivamente cálido. Con un pensamiento, liberó una ola de calor omnidireccional, calentando las estructuras metálicas circundantes. Las tuberías crujieron, sus superficies se expandieron, y la maquinaria silbó al filtrarse el calor. Izuku extendió la mano, sintiendo la conexión mientras levantaba objetos más pequeños en el aire, guiándolos hacia una órbita controlada a su alrededor. Los objetos más grandes se resistieron porque requerían temperaturas más altas para manipularlos. Pasaron los minutos mientras se concentraba en perfeccionar su control, subiendo ligeramente la temperatura para comprobar los efectos. El vapor empezó a salir de su cuerpo, principalmente de sus nuevos poros dilatados y su boca, arremolinándose a su alrededor y espesándose hasta convertirse en una densa nube. Izuku sonrió levemente. Eso es nuevo. Con un movimiento rápido de los dedos, obligó al vapor a ascender aún más, condensándolo en una esfera compacta. Podía sentir su densidad, su peso en su mente. Veamos qué puedes hacer, murmuró con un brillo de emoción en sus nuevos ojos. Lanzó la esfera hacia abajo, observando cómo se estrellaba contra el suelo con fuerza explosiva, destruyendo una sección del polígono industrial. Se formó una nube de vapor antes de disiparse en el aire. Izuku observó los daños con satisfacción. No tenía sentido preocuparse por daños colaterales. Al fin y al cabo, este lugar fue construido para ser demolido una y otra vez. Una vibración en el bolsillo lo sacó de sus pensamientos. Sacó su teléfono y vio un mensaje de Daichi Noguchi. Daichi. La reportera está lista. Nos vemos esta noche a las 6 p.m. Izuku sonrió con sorna, entrecerrando los ojos amenazantes. Las últimas piezas de su plan estaban encajando. Pronto, Aizawa afrontaría las consecuencias de sus actos. Desde la sala de observación superior, el decano Nezu y All Might observaban atentamente el entrenamiento de Izuku. La mirada penetrante de Nezu seguía cada movimiento, con la pata apoyada en la consola mientras se inclinaba hacia adelante. Extraordinario, reflexionó Nezu. Está aprendiendo rapidísimo. Esper es diferente a cualquier otro don que hayamos documentado. Su naturaleza psiónica le otorga posibilidades casi ilimitadas. Midnight mencionó que Midoriya tiene una capacidad analítica excepcional para los dones. Parece que tenía razón. All Might permaneció en silencio, con sus ojos fijos en el chico de abajo. Nezu lo miró. Si hubiera sabido antes de su intelecto, lo habría aceptado como el alumno personal. Incluso sin un don, su mente por sí sola lo habría convertido en un activo.
Aizawa hizo bien en retrasar su expulsión. Toshinori Yagi no respondió. Un gran peso le oprimía el pecho, el arrepentimiento le roía la mente. Debería haber sido él. El pensamiento susurró como el susurro burlón de un demonio. Debería haber heredado el uno para todos, no Togata. Negó con la cabeza, desvaneciendo el pensamiento. El camino de Izuku ya no estaba entrelazado con el de One for All, si es que alguna vez lo estuvo. Pero mientras Toshinori observaba al joven abajo, no pudo evitar preguntarse cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado otra decisión. Y lo más importante, ¿ha terminado Izuku con sus actos heroicos? Si es así, ¿qué más le queda por hacer en la vida? Su don no solo es destructivo y tiene muchos beneficios físicos, sino que también le permite curar a otros. De ninguna manera el resto de la sociedad le permitirá vivir otra vida o profesión. Toshinori puede parecer ingenuo ante las desventajas de un mundo con superpoderes, pero sabe lo suficiente, como que muchos prohéroes se vieron obligados a seguir esta profesión porque sus dones eran demasiado valiosos para ser cajeros o vendedores. Toshinori no quiere que haya personas que no tengan el corazón para llevar el peso de un héroe, no solo porque pondrá en peligro a los ciudadanos, sino también a ellos mismos. Nezu y el resto del personal tienen la esperanza de que el Izuku original aún pueda salvarse, pero ni Toshinori ni Aizawa son mejores. Izuku ha olvidado el sueño que lo impulsó durante años desde su infancia y busca otra forma de mantenerse, como explotar sus dones para el análisis y quizás convertirse en consejero de dones, cualquier cosa menos arriesgar su nueva vida para proteger a los demás. Es desgarrador ver morir a un espíritu heroico antes de tener la oportunidad de brillar en este mundo oscuro que también está al borde del colapso, pero lo hecho está. La antorcha sagrada de One for All ahora está en manos de Mirio Togata, quien mantiene su noble corazón fuerte y lleno de esperanza ante un futuro desolador. El símbolo de la paz no logró mantener vivo el sueño de Midoriya, por lo que depende del nuevo símbolo, Limillion, asegurarse de que nadie más sufra lo mismo que Midoriya. Arita Madoka era una mujer con necesidades simples, aunque al principio, sus ambiciones eran altas como las de cualquier otro joven esperanzado que quería convertirse en un prohéroe cuando llegara a la mayoría de edad, y algunos de los mejores momentos de su vida los pasó siendo estudiante en la Universidad de Wai. Se sintió privilegiada de estudiar junto a aquellos que saldrían para convertirse en grandes héroes como Present Mic, Mikto Tirten. Pero luego estaba el héroe más indeseable, Eraserhead. Por mucho que lo intentara, Arita no podía negar que lo único que sentía por ese hombre era puro odio. Y como no, tan cerca de graduarse y convertirse en profesional, Aizawa, con su encantador sentido de la lógica, la delató y la culpó de un accidente que causó la muerte de un niño durante sus estudios. No negará que lo fue. Aún es bastante insensible y puede descuidarse en el calor del momento, pero no fue la única en ese lío que lo puso todo en peligro y dejó que ese monstruo de villano se saliera con la suya. Pero el decano de la época no lo vio así, y la expulsaron directamente. Ridiculizada por la sociedad, repudiada por su familia, abandonada a su suerte en las calles sin el apoyo de ninguno de sus compañeros. Todos la dejaron cargar con la culpa para cubrirse las espaldas, pues eran tan culpables como ella. Tan desesperada por llegar a fin de mes, llegó al punto de recurrir a la prostitución, pero lo que solo puede describir como un milagro, el primer chico al que estuvo dispuesta a hacerle una mamada decidió que era demasiado bonita para ser otro juguete de placer para cualquiera y le hizo una oferta que no pudo rechazar. Ahora es una reportera respetada y temida, que no tiene miedo de ensuciarse las manos, está felizmente casada con su salvador y es madre de 2 niños gemelos que, con suerte, algún día se inscribirán en la Universidad Shiketsu y la harán sentir orgullosa. Aún así, quedaba un asunto pendiente. Había intentado seguir adelante, pero algunas heridas nunca sanan. Aizawa le había robado su futuro y sus sueños, y ningún éxito podía borrar la amargura. Cuando recibió por primera vez el mensaje anónimo sobre él, sintió curiosidad. «Tengo historias sobre Aizawa que te interesarán», afirmó el remitente. La experiencia de Arita le enseñó a ser cautelosa, así que investigó el contacto. Lo que encontró la impactó. El antiguo prodigio sin don, Izuku Midoriya.
Ahora, frente a él en un apartamento en penumbra, Arita apenas podía creer su suerte. No se trataba de un simple exalumno descontento. Midori ya tenía una historia que se vendería sola. Un chico sin poderes que desafió las probabilidades, solo para abandonarla tras descubrir un don que había esperado casi 20 años para despertar. Un símbolo viviente del fracaso de la UA en la formación de sus estudiantes. Pero eso no fue todo. Izuku señaló la sala, donde había casi una docena de personas sentadas, con expresiones que iban de lo sombrío a lo decidido. Estos son solo los que estuvieron dispuestos a presentarse, dijo con tono serio. El resto, bueno, algunos están en prisión, y otros, no duraron mucho después de que los echaran de sus casas. A Arita se le encogió el corazón al ver la cantidad de rostros. Sabía que la tasa de expulsiones de la UA había aumentado con Aizawa, pero esto era mucho peor de lo que imaginaba. ¿Todo esto es por su culpa?, preguntó en voz baja. Los ojos oscuros de Izuku ardían con intensidad. No solo él. El sistema. Pero Aizawa representa todo lo malo que hay en él. Arita sintió, despertando su instinto periodístico. Tienes mi atención. Empecemos con tu historia y luego pasaremos a la de ellos. Izuku sonrió con suficiencia. Cuando terminemos, Oa nunca volverá a ser la misma. Arita apretó los puños y una oleada de satisfacción largamente enterrada emergió a la superficie. Es hora de vengarte, Shota, pensó, mientras las piezas de su venganza comenzaban a encajar. Solo un poco más y todo encajará, reflexionó Izuku mientras caminaba por los familiares pasillos de la Universidad UA, la institución que una vez fue escenario de sus últimas penas. Ahora se sentían diferentes. Tranquilos, casi serenos. Había tenido que dejar el curso de héroe para encontrar este momento de claridad. La soledad era liberadora. Nadie se atrevía a molestarlo, y aunque aún soportaba el peso de la soledad, parecía un pequeño precio a pagar por la paz que ahora apreciaba. Sin embargo, lo que más le satisfizo fue su triunfo definitivo sobre Katsuki Bakugo. El recuerdo del rostro de Bakugo cuando se filtraron los vídeos fue un premio que atesoraría para siempre. Los vídeos eran condenatorios. Evidencia clara e innegable del largo historial de acoso de Bakugo, su frecuente uso público de su don en arrebatos violentos y la crueldad que infligía a los demás, especialmente a Izuku. La peor ofensa fue el video donde aparecía incitando al suicidio a Izuku. Las salvajes acusaciones de Bakugo de que Deku estaba detrás de la filtración cayeron en saco roto. Izuku se había asegurado de que no hubiera un vínculo directo con él. Izuku había obligado a uno de sus antiguos torturadores, ahora un hacker experto, a subir las imágenes. Izuku se aseguró de borrar los discos duros y destruir la laptop tras el ataque. Y funcionó a la perfección. Aunque quizás se excedió en su trabajo en vano, porque el decano Nezu no tenía ningún interés en dar con el filtrador. Su objetivo principal era el culpable de los vídeos. Katsuki, considerado una estrella en ascenso, ahora enfrentaba cargos criminales. El uso público de su don, sumado a sus claras tendencias sádicas, podría haberlo llevado al Tártaro, la prisión de máxima seguridad para villanos. En cambio, fue sentenciado a 10 años en una prisión menos conocida, con posibilidad de libertad condicional sujeta a buena conducta, una condición que todos sabían que Bakugo jamás podría cumplir. Pero incluso con esta victoria, una sombra persistía en el corazón de Izuku. Sus padres siempre lo habían tratado con bondad, comprendiéndolos cuando el mundo lo consideraba discapacitado. Ver cómo su familia se desmoronaba por las acciones de su hijo y las represalias de Izuku fue doloroso. Inko Midoriya estaba desconsolada. Había sido la mejor amiga de Mitsuki, la madre de Katsuki, durante años. Izuku le había ocultado la verdad sobre el acoso escolar de Katsuki, para no complicarle la vida aún más. Pero ahora, con la verdad al descubierto, su relación estaba irremediablemente dañada. Inko apoyó a su hijo, negándose a culparlo por protegerse, pero su familia nunca había derramado tantas lágrimas como la noche en que se publicaron los vídeos. El efecto dominó que sus acciones habían causado no fue del todo negativo. De hecho, todo iba exactamente como Izuku esperaba.
La UA estaba bajo intenso escrutinio por haber permitido a alguien tan volátil como Katsuki ingresar a su curso de héroes. La administración se vio obligada a reevaluar el carácter de cada estudiante, indagando profundamente en sus motivaciones y moral. Izuku conocía a estudiantes como Neitomo no Maitogaru Kamakiri orgullosos, agresivos y egocéntricos que ahora estaban bajo fuego por su actitud. La UA estaba haciendo limpieza, y no tardaría en aparecer caras nuevas del curso general en lugar de las consideradas ineptas. Por primera vez, Izuku comprendió la existencia de los villanos. Herir a otros para su propio beneficio, para su propia reivindicación, le resultaba embriagador de una forma inesperada. Debería haber intentado desenmascarar a Katsuki años atrás. Podría haber obtenido las pruebas él mismo, con la ira que siempre lo acompañó, se habría aguantado, habría vendido 1 o 4 de sus productos de All Might para ganar suficiente dinero y comprar cualquier tipo de equipo de espionaje, los habría distribuido por Aldera donde nadie pensaría en mirar y habría dejado que sus matones cavaran sus propias tumbas, pues nadie creía que tomaría represalias. Pero él era débil en ese entonces, confundió la misericordia con nobleza cuando todo lo que logró fue permitir que sus torturadores se convirtieran en villanos en potencia, cuando exponerlos antes podría haberles dado la oportunidad de arrepentirse y madurar a través de la humillación y los sueños aplastados. Eso es lo que más le dolió, que podría haber preservado su amistad con Katsuki, o al menos salvar la versión que una vez llamó cariñosamente Kacchan si se hubiera enfrentado a él antes, pero Katsuki había sucumbido a sus impulsos más oscuros, haciendo honor al nombre en clave King Explosion Murder como una vez se jactó de nombrarse a sí mismo como un héroe en el jardín de infantes, a pesar de que todos le dijeron que era un hombre villano. No es fácil admitirlo, pero la verdad es que nadie odiaba a Izuku Midoriya, el Izuku Midoriya original, más que el propio Izuku Midoriya. El hombre de ahora no tiene tales restricciones de empatía inapropiada. Los profesores llamaron a su don despertado Espercalor debido a su ascendencia mixta, pero llamarlo Fuerza Fénix es más preciso. Como el legendario pájaro de fuego, él había resurgido de las cenizas, y en su fuego caerán sus enemigos. Entre estos enemigos se encuentran todas las escuelas en las que Katsuki se matriculó y que permitieron que el acoso escolar durara tanto tiempo. Algunos evadieron el escrutinio con una reputación prácticamente intacta, salvo Aldera, donde Katsuki estuvo en su peor momento, que fue clausurada y cada facultad enfrentó cargos criminales. Izuku mostró misericordia con algunos de sus otros torturadores, ya sea aquellos que no eran tan malos o simplemente tenían miedo de ser intimidados también, el resto, se aseguró de encontrar vídeos de sus fechorías también, ya que Bakugo se salió con la suya simplemente por tener un poderoso Kirk, aquellos con Quirk similares y prometedores se inspiraron para hacer lo mismo, junto con los lacayos que se beneficiaron del dolor de los débiles. Ninguno se salvó, y aunque no compartieron el destino de Katsuki, fueron expulsados de sus academias, heroicas o normales, y despedidos de sus trabajos. Resulta que no todos los institutos toleran a alguien que pueda crear un ambiente hostil. En este punto, Izuku quiere atribuirse el sufrimiento de todos. Que tengan una razón real para odiarlo. No pueden ayudarse mutuamente a salir de este lío, y desde luego nunca ayudarían a Bakugo. Katsuki Bakugo nunca tuvo amigos, solo lacayos que lo seguían para evitar ser sometidos a su ira. Y pronto, muy pronto, el mundo verá si Shota Aizawa tiene verdaderos amigos dispuestos a defenderlo cuando sea su turno de ser expuesto como un villano a su manera y Nezu tenga que limpiar la casa una vez más después de verse obligado a admitir que uno de sus estudiantes más nuevos y brillantes era en realidad un villano de la peor clase. Una plaga viviente para todo aquello contra lo que los héroes deberían oponerse. Sus oscuras reflexiones se interrumpieron al doblar una esquina y ver a All Might allí de pie. Ver al hombre que una vez encarnó todos sus sueños habría hecho que Izuku se congelara de alegría, pero ahora el hombre tampoco significa nada para él. Y Joe Midoriya llamó a All Might con una voz inusualmente vacilante. Me alegra haberte encontrado. Hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Qué quieres, Small Might? Preguntó Izuku con descontento. All Might no le había prestado mucha atención cuando estaba en el curso de héroe.
Era cordial con él, pero por lo demás, Olmig lo había despedido como a todos los demás, tal como hizo cuando lo salvó del villano del lodo y lo dejó solo en aquella azotea. Olmig se estremeció al oír el apodo. Izuku conocía la debilidad de Toshinori desde hacía más de un año, y que él supiera, Midoriya nunca se lo había contado a nadie, algo que Toshinori agradecía y deseaba haber tenido el valor de hablar con él antes, pero esa no era la razón de esta visita. El ambiente en la UA era tenso a medida que se acercaban los exámenes finales parciales, una tensión que pesaba sobre todo en las clases 1, A y 1B. Para 1A, la dura experiencia se había visto agravada por la constante erosión de sus números y su moral. La expulsión de Bakugo se cernía como un espectro sobre la clase, un sombrío recordatorio de lo que podría suceder si uno se pasa de la raya. Todoroki también corre el riesgo de ser expulsado del curso de héroe porque su decisión de usar solo la mitad de su don es demasiado arriesgada como para ignorarla, y ha recibido una severa advertencia para que se corrija. El otrora orgulloso Todoroki estaba más frío y distante que nunca. Su frustración era palpable en cada interacción. En comparación, a la clase 1B le había ido un poco mejor, pero incluso su unidad mostraba signos de fractura. Monoma y Kamakiri, ambos amonestados por sus actitudes poco heroicas, guardaron silencio, devastados por las comparaciones entre ellos y Bakugo. Aunque sus compañeros querían ofrecerles apoyo, el ambiente opresivo los dejaba agotados e inseguros. En un intento por unir a las dos clases y aliviar la creciente tensión, se organizó una sesión de estudio conjunta. Durante más de un mes, ambas clases se habían visto envueltas en pequeñas rivalidades, alimentadas en gran medida por las travesuras de Monoma, pero ahora compartían un enemigo común: sus propios defectos. El desdén que antes mostraban hacia Midoriya, el chico sin don que había caminado brevemente entre ellos, era ahora un símbolo de sus defectos. Su ascenso al poder y la creencia mutua de que había contribuido a exponer los pecados de Bakugo los había dejado conmocionados. La silenciosa partida de Midoriya había fracturado sus ilusiones de heroísmo, y aunque susurraban rumores de su rencor contra ellos, se aferraban a la esperanza de que aún podían salvar sus sueños. La parte escrita de los exámenes finales llegó y pasó, y la mayoría de los estudiantes aprobaron con dificultad gracias al riguroso plan de estudio de Yaoyorozu. Sin embargo, fue la parte práctica la que los dejó ansiosos. Un error de Itsuka Kendo solo aumentó la tensión. Les había asegurado a todos que se enfrentarían a robots, como en el examen de admisión. Cuando la decana Nisu reveló la verdad, su error se hizo evidente. Este año, anunció Nezu con una sonrisa traviesa, se enfrentarán a un invitado especial, un verdadero oponente que se ha ofrecido generosamente a poner a prueba su determinación. Su objetivo es simple: llegar a la salida designada. No tienen que derrotarlo, pero, bueno, les sugiero que se preparen para cualquier cosa. El anuncio generó inquietud en las clases. Los primeros en presentarse al examen fueron tres parejas: Todoroki y Yaoyorozu, Uraraka y Aoyama, y Asido y Kaminari. Si bien eran tres equipos separados, se les indicó que presentaran el examen juntos, rumbo a Ground Beta, la extensa ciudad simulada de la UA. Al adentrarse en el laberinto de calles y fachadas desmoronadas, los 6 estudiantes intentaron mantener el optimismo. La voz de Kaminari rompió el incómodo silencio. ¿Y si es alguien importante, como Endeavor o Mirko? Sería una locura, ¿verdad? La mención de Endeavor ensombreció el rostro de Shoto. Sus manos temblaron y sintió escarcha sobre sus hombros. Si es él, me encargo yo, murmuró con voz fría e inestable. Momo y Ochako intercambiaron miradas inquietas pero intentaron mantener el ambiente alegre. Sea quien sea, dijo Momo, trabajaremos juntos y resolveremos esto. Hemos pasado por cosas peores. Su optimismo flaqueó cuando la voz de Mina resonó alarmada. Entrando. Los 6 alzaron la vista y vieron un autobús que se dirigía a toda velocidad hacia ellos. Shoto reaccionó instintivamente, levantando una enorme barrera de hielo para interceptar el vehículo. El autobús chocó contra la barrera congelada, rompiendo el hielo, pero salvando al equipo de sufrir daño. ¿Superfuerza? ¿Eso es todo? Se burló Shoto, recuperando la confianza.
Esto será más fácil de lo que pensaba. Un estruendo atronador lo silenció. Del otro lado del muro de hielo llegó una onda expansiva tan poderosa que destruyó su barrera, derribando a los 6 estudiantes al suelo. El autobús se desplomó, con su estructura metálica chirriando al detenerse a centímetros de Kaminari, quien retrocedió presa del pánico. De pie sobre el vehículo destrozado estaba su oponente, alguien que rápidamente demostraría ser su peor pesadilla, o peor aún, su perdición. Izuku Midoriya. Dio un paso adelante, su mirada fría e implacable, perforando a cada uno de ellos como un cuchillo. Olas de calor brillaban en el aire a su alrededor, el suelo bajo sus pies ardía con cada paso. Lo único que vestía eran pantalones verdes de su chándal y sus características botas rojas, mientras que su musculoso torso superior está expuesto, a excepción de 2 pulseras blancas y negras en sus muñecas. Su nueva mutación actúa como un pseudo disfraz para una personalidad villana mientras su Kirk está activo con energía térmica brillando dentro de él. Los 6 estudiantes quedaron conmocionados. En la sala de monitores, los miembros restantes del 1 observaban con la respiración contenida, intentando asimilar la imagen de Izuku Midoriya, el chico sin don al que habían despedido, ahora convertido en el villano de su examen final. Momo, apenas recuperando la compostura, lo llamó. Midoriya. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué los profesores te dejarían participar en esto? La respuesta de Izuku fue escalofriantemente tranquila, con cada palabra impregnada de desdén. Se suponía que ustedes, imbéciles, se enfrentarían a los profesores 2 contra 1, e incluso aceptaron ponerse en desventaja para darles una oportunidad. Pero, sorpresa. Se dieron cuenta de que ninguno de ustedes valía la pena. Así que se acercaron a mí, me hicieron una oferta que no pude rechazar, así que aquí estoy, como el villano que siempre imaginaron. Ahora es lo que queda de ustedes, degenerados, contra mí. El veneno en su tono dolió más que cualquier herida. El insulto no solo iba dirigido a los 6 de Tierra Beta. Era un juicio contra toda la clase 1A. Izuku levantó la mano izquierda y desató una onda expansiva de calor concentrado. El ataque rugió por los aires como un tren de carga, obligando a Todoroki a actuar. Golpeó el suelo con el pie derecho, invocando su muro de hielo perforador del cielo, la enorme cresta de hielo que se extendía, con la intención de cubrir una parte considerable del campo de entrenamiento. Pero el calor era insoportable. La ola de aire sobrecalentado derritió el hielo con una facilidad aterradora, y el agua se evaporó al instante. La fuerza residual lanzó a Shoto al suelo, estrellándolo contra el escaparate de una tienda cercana. Los 5 estudiantes restantes se quedaron congelados, paralizados por una única y horrible verdad. Todoroki, su miembro más fuerte, había sido eliminado con un solo ataque. Izuku sonrió con suficiencia mientras bajaba la mano. Patético. Igual que Bakugo. Un golpe y te caes. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llorar? Mina apretó los puños, pero el temblor en sus manos delataba su miedo. Kaminari tragó saliva audiblemente, su habitual despreocupación desapareció. La voz de Izuku, aguda y autoritaria, atravesó la tensión. ¿Crees que esto es difícil? ¿Crees que es injusto? Despierta. Los héroes no se rinden solo porque la suerte no esté a su favor. No puedes rendirte solo porque tu más fuerte haya caído. Ahora deja de quedarte ahí parado como un ciervo deslumbrado y lucha contra mí. La aspereza de sus palabras los sacó de su estupor. Kaminari, apretando los dientes, tomó la iniciativa. Bien. ¿Quieren pelea? La tienen. Todos, atrás, yo me encargo. Mientras los demás se apresuraban a escapar, Kaminari activó su descarga indiscriminada. 1,3 millones de voltios, liberando una enorme oleada de electricidad. El aire crepitó y zumbó con energía mientras la ola avanzaba hacia Izuku. Pensando rápidamente, Momo creó una lámina aislante de 100 milímetros de espesor, protegiéndose a sí misma, a Ochako, Mina y Yuga del devastador ataque de Kaminari. La electricidad golpeó a Izuku con toda su fuerza, la poderosa corriente recorrió su cuerpo. Durante los primeros 3 segundos, los músculos de Izuku sufrieron espasmos y una mueca se dibujó en su rostro.
Pero entonces, para horror de todos, el dolor pareció desvanecerse. Izuku se enderezó y recuperó su sonrisa. Como siempre, Kaminari, sin suerte, dijo con una voz inquietantemente despreocupada. Nunca fuiste inteligente, pero recuerda esto para el futuro. La electricidad genera calor. ¿Y el calor? Ese es mi terreno de juego. Concentrándose, Izuku activó las propiedades termodinámicas del esper de calor, adaptándose su cuerpo para absorber la energía térmica del ataque de Kaminari. La electricidad recorrió su piel sin causarle daño, dejándolo ileso. ¿Qué demonios?, exclamó Kaminari, con la confianza destrozada. Cualquier don puede resultar decepcionante en las manos equivocadas, y tú eres un gran ejemplo de eso, se burló Izuku. Izuku se movió con una velocidad aterradora, acortando la distancia en un instante. Agarró a Kaminari por el cuello, levantándolo sin esfuerzo del suelo. El rubio se agitó impotente, perdiendo su anterior bravuconería. ¿Recuerdas todas las veces que me descargaste en el entrenamiento?, preguntó Izuku con un tono burlón y curioso. Me dolió, sí, y agradecí que no usaras tanto contra mí. Pero a ti te dolió más, ¿no? ¿Cómo necesitabas usar más poder de tu don del que creías al principio para derrotar a alguien sin don sin despeinarte? ¿Era por miedo? ¿Avergonzado, quizás? Bueno, mírate ahora. Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par al sentir el agarre de Izuku más fuerte. Los recuerdos volvieron a él. Hir burlándose de él, su frustración por tener que esforzarse más contra alguien a quien había descartado como débil. Ahora, sentía el peso aplastante de la fuerza de Izuku, tanto literal como metafóricamente. Con un movimiento repentino, Izuku arrojó a Kaminari por el campo de batalla. El rubio se estrelló contra la lámina aislante que Momo había creado, desplomándose en el suelo. La fuerza derribó a los 4 estudiantes restantes, dejándolos gimiendo de dolor. Kaminari quedó inconsciente, con el cuerpo inerte. Momo, con el corazón acelerado, se puso de pie de un salto. La lámina aislante los había protegido de más daño, pero ahora estaba expuesta. Izuku la miró fijamente, con expresión indescifrable. Tú eres el siguiente, dijo, dando un paso deliberado hacia adelante. Criada en una de las familias más prestigiosas y adineradas de la sociedad de héroes, Momo Yaoyorozu nunca careció de nada y jamás comprendió del todo la lucha por alcanzar algo que estaba fuera de su alcance. Todo en su vida le había sido entregado en bandeja de plata, a veces literalmente. Con su extraordinario don, era considerada una princesa en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, hay que reconocer que Momo encontraba este estilo de vida frustrante. Los logros parecían vacíos cuando se conseguían sin esfuerzo. Con el deseo de demostrar su valía más allá de sus privilegios y conectar con personas de todos los orígenes, eligió el camino de una proheroína para lograr algo significativo a través del mérito. Lamentablemente, la realidad resultó más dura de lo que esperaba. A pesar de poseer lo que podría decirse que era uno de los mejores dones de Wa y un extenso entrenamiento de combate, Momo se veía constantemente eclipsada. Podía vivir con el abrumador talento de Todoroki. El dominio abrasivo de Bakugo siempre la irritaba, aunque lo disimulaba bien. Pero era Izuku Midoriya quien proyectaba la sombra más insoportable sobre ella, aquel del que deseaba desesperadamente escapar, o sufriría burla y desprecio. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, Momo se sentía intrigada por él. Era su primer encuentro con alguien sin don. Al principio, lo miró con una mezcla de curiosidad y lástima, comparándolo con alguien ciego, sordo o mudo. Sin embargo, su determinación era a la vez inspiradora y exasperante. A pesar de todos sus esfuerzos, ella veía su sueño como una búsqueda inútil, una pérdida de tiempo y energía. Pero entonces llegó el festival del deporte. Midoriya, la lata, el don nadie sin don, la humilló. Su victoria sobre ella no fue solo una derrota. Fue un golpe a su orgullo y a la reputación de su familia. El desprecio de su madre tras el suceso aún resonaba en sus oídos, criticándola por confiar en armas baratas en la lucha que la hacían predecible y por no usar su don con creatividad. La intervención de su padre la salvó de ser repudiada, pero ni siquiera él pudo ocultar su decepción.
Un Yaoyorozu superado por un Kirkles. Los amigos de sus padres nunca les permitirán olvidarlo, y tampoco le permitirán a ella olvidarlo a menos que pueda cobrar venganza. Pero esa oportunidad llegó y se fue debido al descarado intento de Bakugo de matar a Midoriya. Ahora, frente a Midoriya de nuevo, no había posibilidad de redención. Ya no era el chico sin don que una vez compadeció. Era un coloso, una fuerza de la naturaleza con un poder y una habilidad que eclipsaban los suyos. Para ella, era como All Might, como si el héroe número uno hubiera nacido en un volcán. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Piensa creativamente. Decidida a no fallar de nuevo, Momo ideó un plan. Creó una granada llena de nitrógeno líquido, un compuesto no letal, diseñada para congelar el cuerpo de su oponente y, sin su calor corporal, Izuku debería volver a su estado sin don. Disfrazando la granada como un explosivo estándar, la lanzó con precisión, segura de que Izuku no se molestaría en esquivar un ataque que creía capaz de resistir, ya que había demostrado ser prácticamente invulnerable a cualquier otro intento de hacerle daño. Pero él lo esquivó de todos modos. En un abrir y cerrar de ojos, Izuku desapareció, y la granada congeló todo a su alrededor, excepto a él. Se le encogió el corazón al darse cuenta de su error. Previendo su movimiento, preparó rápidamente una granada aturdidora y se equipó con una máscara protectora. Activó la granada con la intención de cegarlo con un intenso destello de luz, pero su reacción no fue lo suficientemente rápida. Antes de que la granada explotara, Izuku apareció detrás de ella y le asestó un golpe certero en el cuello. El impacto la hizo desplomarse en el suelo mientras la granada detonaba sin causarle daño. Izuku retrocedió, con expresión indescifrable. Es bueno saber que uno puede aprender de sus errores, dijo, con un tono burlón más hiriente que el propio golpe. Izuku fue atacado entonces por un brillante rayo láser de Yuga Aoyama, pero el inmenso calor que irradiaba su cuerpo lo inutilizó. La energía cinética del esper de calor aumentó su densidad ósea y masa muscular, haciéndolo resistente a los impactos y al daño físico. La barrera de calor que rodeaba su piel y ropa neutralizó por completo el láser naval, reduciéndolo a una simple brisa cálida. Ochako y Mina se posicionaron, decididos a derribarlo. Uraraka se lanzó hacia un poste de luz caído, activando su gravedad cero para levantarlo del suelo sin esfuerzo. Lo blandió como un garrote, blandiéndolo con todas sus fuerzas hacia Izuku. Agarró el poste con una mano como si fuera una hoja al viento. Con la misma facilidad, se lo arrancó de las manos y lo arrojó hacia Mina, que se había colocado detrás de él. Ella se preparaba para soltar un torrente de ácido, pero la visión del poste acercándose la sobresaltó. En pánico, el ácido falló por completo. Ignorando a las chicas por ahora, Izuku centró su atención en Aoyama, quien se quedó paralizado por el miedo. En un abrir y cerrar de ojos, Izuku acortó la distancia entre ellos. Aoyama se preparó para disparar otra ráfaga, pero la visión de los ojos rojos y negros de Midoriya fijos en él lo dejó paralizado. De todos en el uno, tú eras quien más me odiaba, empezó Izuku con voz fría y cortante. La contundente acusación golpeó a Aoyama como un martillo. Lo disimulaste bien, pero eso fue lo que lo empeoró, continuó Izuku con tono firme. Todas las conclusiones posibles que se me ocurrieron no cuadraron. Aoyama permaneció en silencio, temblando bajo el peso de las palabras de Izuku. Si de verdad odiaras a los Sindon, habrías sido como Bakugo. Ruidoso y sin complejos. Pero no lo eras. Actuabas como si fueras el único que no tenía ningún problema conmigo, y eras muy insistente. Como si hubiera algo que querías decir pero no pudiste. Era demasiado personal. Demasiado doloroso. O era más fácil callar, aunque doliera más. Cállate, y susurró Aoyama, su exterior confiado se quebró como un cristal frágil. Pero quiero saberlo, insistió Izuku con voz afilada como una espada. Me debes eso después de que te encubrí durante el ataque de la USO. Los ojos de Aoyama se abrieron de terror, su mente recordó cómo logró evitar toda la confrontación iniciada por la Liga de Villanos cuando encontró un lugar seguro, aunque abrasador, para esconderse en la zona de conflagración. ¿Creías que nadie se había dado cuenta? Dijo Izuku con voz deslumbrante. Pues sí.
Te vi, escondido mientras los demás luchábamos por la vida. Dejaste que Asui casi se sobrecalentara y la dejaste indefensa mientras ese villano se acercaba demasiado para hacer lo que quería. Todo para salvarte. Te conformaste con verla sufrir y quedar reducida a una prostituta indefensa. Basta, y suplicó Aoyama con la voz quebrada. Izuku se acercó un paso más, su presencia lo asfixiaba. Habla ahora, o me aseguraré de que los profesores y el resto del 1A sepan exactamente lo que hiciste. O mejor dicho, lo que no hiciste. Sabes que ahora me creerán. Tengo un don, uno más fuerte que el tuyo. Aoyama no pudo soportarlo más. Las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba, con la voz desgarrada por el dolor y la desesperación. Su láser naval desató un rayo mucho más poderoso que jamás había mostrado, y la explosión arrasó con todo a su paso. Ochako y Mina apenas lograron esquivar la ola destructora que demolió un edificio entero. Cuando el polvo se asentó, Aoyama se desplomó, retorciéndose de dolor por el esfuerzo de usar su don. Yacía inconsciente, exhausto y derrotado. Izuku, sin embargo, salió ileso, pues la explosión no le afectó. El calor del láser era solo otra fuente de energía que Atesper debía absorber. Miró a Aoyama caído, con una expresión que mezclaba desprecio y asco. Supongo que perderá a otro estudiante, se burló Izuku, dándose la vuelta. Los cobardes no son héroes. Ochako Uraraka llegó a la Universidad UA para convertirse en una prohéroe. Sus sueños no difieren de los de innumerables niños fascinados por el ideal glorificado del heroísmo. Como tantos otros, no comprendió del todo las verdades más oscuras de la profesión: la sangre, el sacrificio, las decisiones moralmente ambiguas hasta que fue demasiado tarde. Pero Ochako tenía otra razón, una personal y profundamente privada que rara vez se atrevía a confesarle a nadie. Quería convertirse en una proheroína, no solo por la gloria, sino por el prestigio y la riqueza que ésta podía traer. Las dificultades económicas de su familia la agobiaban, y aunque era demasiado orgullosa para aceptar caridad, esperaba usar su éxito para sacarlos de la pobreza. Sus aspiraciones eran nobles, pero temía que parecieran codiciosas, carentes de la convicción pura que otros proclamaban con tanta frecuencia. Aún así, se enorgullecía de su determinación de alcanzar sus metas por mérito propio. Al matricularse en la UA, esperaba encontrar amigos entre sus compañeros de clase. Personas que pudieran apoyarla e inspirarla, compañeros en los que pudiera apoyarse en sus momentos más difíciles. Creyó haber encontrado a su primer compañero verdadero en Izuku Midoriya. El chico de cabello verde, de apariencia sencilla pero discretamente atractiva, había sido el único que la había salvado durante el examen de ingreso. Atrapada bajo los escombros, a punto de ser aplastada por un robot gigante, sintió que su esperanza se desvanecía. Entonces apareció Izuku, arriesgando su vida para rescatarla mientras todos los demás corrían para salvarse. Después de ese día, esperaba que terminaran en la misma clase. Incluso le había cogido cariño al apodo Deku, a pesar de que era un insulto de Bakugo. Le parecía positivo y optimista. Y cuando su deseo se hizo realidad y fueron colocados juntos en la clase 1A, no podría haber estado más feliz. Pero todo cambió durante la prueba de evaluación de don. Cuando Aizawa reveló cruelmente la falta de don de Izuku, el ambiente en la clase cambió. Ochako intentó no dejar que eso la molestara, concentrándose en sus impresionantes capacidades físicas. Pero con el tiempo, sus inseguridades y ambiciones la dominaron. Comenzó a distanciarse de Izuku, argumentando que necesitaba centrarse en sus sueños y que lidiar con él era una carga demasiado pesada que no podía soportar. Ahora lamentaba esos pensamientos despiadados. Lo que había considerado pragmático no había sido más que cobardía. Había abandonado a alguien que merecía algo mejor. La transformación final de Izuku debería haber sido un momento de triunfo, una celebración de su nueva fuerza y potencial para abrazarlos juntos en su camino hacia un futuro brillante. Pero, en cambio, marcó el comienzo de algo oscuro. Ochako había visto cómo las brillantes aspiraciones de Izuku eran reemplazadas por la ira, la tristeza y la venganza. Había destruido sus sueños, y ahora estaba decidido a hacerles pagar por ello.
Encarceló a Bakugo, y todos sabían que era cierto. No derramó ni una sola lágrima cuando Yaida murió. El hombre que una vez lo arriesgó todo para salvarla se había ido. Tras el colapso de Aoyama, dejándolo inconsciente por el sobreesfuerzo, Izuku centró su atención en Ochako y Mina. Sus ojos, ahora iguales a los de Mina, pero de un rojo sangre, ardían con una intensidad que le provocó escalofríos. Esos ojos no se parecían a nada que hubiera visto jamás. Irradiaban no solo poder, sino un miedo casi primario. Ochako era ingenua en muchos sentidos, pero una parte de ella se preguntaba si Izuku se había preocupado por ella alguna vez. Quizás incluso se había enamorado de ella. Pero si eso era cierto, cualquier afecto que pudiera haber sentido se había esfumado hacía tiempo, al igual que la esperanza de redención de uno. Ochako y Mina intercambiaron una mirada, llegando a la misma conclusión silenciosa. No tenía sentido luchar. Cayeron de rodillas en señal de rendición, con su orgullo aplastado bajo el peso del miedo y la culpa. Mientras esto sucedía, Shoto Todoroki se despertó, recuperando la conciencia tras ser alcanzado por la abrasadora onda expansiva de Izuku. Estaba abrumado, no por los recuerdos de su oscura infancia ni por los abusos de su padre, sino por el dolor de sus fracasos más recientes. El festival deportivo lo atormentaba. Aún recordaba haber sido derrotado por Izuku Midoriya cuando Midoriya no tenía don durante la carrera de obstáculos. La maniobra de Midoriya con las minas terrestres había sido astuta, pero perder contra alguien sin don había dejado una profunda huella en el orgullo de Shoto. Inicialmente había descartado a Midoriya, asumiendo que nadie querría unirse a él durante la batalla de caballería, especialmente después de que Medianoche le asignara los 10 millones de puntos. Sin embargo, el destino, cruel como siempre, tenía otros planes. De alguna manera, Midoriya había logrado convencer a Katsuki Bakugo, precisamente a quien más odiaba, de formar un equipo. Contra todo pronóstico, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. El equipo de Midoriya triunfó en la segunda ronda gracias a otra astuta estrategia. Engañó a Bakugo y Shoto para que destruyeran la banda de 10 millones de puntos, y luego aprovechó el caos para arrebatarle la banda a Kaminari. El equipo de Shoto apenas había logrado pasar a la ronda del torneo, mientras que el equipo de Midoriya y Bakugo se alzó con el primer puesto. La humillación dolió, y Shoto anhelaba la oportunidad de enfrentarse a Midoriya en el torneo, decidido a hundirlo en el hielo. Pero esa revancha nunca llegó. En cambio, Shoto luchó contra Bakugo primero. Al negarse a usar su fuego, fue brutalmente golpeado. La implacable ferocidad de Bakugo lo dejó maltrecho y destrozado. La situación empeoró cuando Midoriya reveló su don. Una habilidad basada en el fuego tan poderosa que Shoto no pudo evitar preguntarse si el chico de pelo verde era en secreto el hijo ilegítimo de All Might, o, peor aún, el fruto de una aventura con su propio padre. No era una teoría que a Shoto le gustara, pero la falta de lealtad de Endeavor a su familia la hacía plausible. La posibilidad lo carcomía, sobre todo cuando Endeavor empezó a comparar a Shoto con Midoriya, reprendiéndolo por no alcanzar el poder del chico. Shoto detestaba esas comparaciones, pero despertaban algo retorcido en su interior, impulsándolo a esforzarse más. No podía permitir que alguien como Midoriya, un forastero que nunca había soportado el peso de Shoto, lo eclipsara. Ahora, Shoto se obligó a ponerse de pie, tembloroso pero decidido. No había soportado una infancia atormentada ni se había convertido en un arma solo para caer detrás de alguien que apenas había descubierto su fuerza. No permitiría que Midoriya lo eclipsara por más tiempo. Pero la bravuconería de Shoto duró poco. Izuku, siempre perspicaz, notó su despertar. Su termorrecepción detectó el aumento repentino de la temperatura corporal de Shoto, y antes de que éste pudiera recuperar la compostura, Izuku ya estaba a su lado. Con una velocidad desconcertante, Izuku agarró a Shoto por la frente. Shoto se quedó sin aliento al sentir un frío sobrenatural. Su cuerpo se enfrió aún más frío que nunca, incluso con su resistencia al hielo. No tardó en sentir hipotermia y sus rodillas se doblaron. Retírate, advirtió Izuku con voz fría y autoritaria. Solo he absorbido una fracción de tu calor corporal. Sigue luchando y te congelarás por dentro.
Shoto se desplomó, temblando incontrolablemente. Sabía que Izuku no fanfarroneaba. Si usaba su hielo ahora, congelaría sus órganos internos, sellando su destino. La única forma de evitar la hipotermia era generar calor, y eso significaba usar su lado izquierdo. Pero Shoto no pudo hacerlo. El odio que sentía por su padre estaba demasiado arraigado. Ese fuego no era solo poder. Era un símbolo de todo lo que despreciaba. Usarlo era como ceder ante el control de Endeavor, como convertirse en el arma que su padre siempre había deseado. Izuku se cernía sobre él, esperando. Shoto sabía que no había escapatoria. Izuku no lo ayudaría a menos que se rindiera, y su cuerpo no podía soportarlo más. Con el corazón apesadumbrado, Shoto se rindió derrotado. No pudo seguir luchando. El primer partido del examen final de la clase 1, terminó en fracaso. El profesorado de la Universidad UA observó las consecuencias del examen final de la clase 1, en solemne silencio. Era difícil de creer, pero lo vieron con sus propios ojos. A pesar de haber adquirido recientemente su don, que llevaba mucho tiempo latente, Izuku ya había dominado su potencial lo suficiente como para usarlo con maestría en combate contra quienes habían entrenado durante años con sus propios dones, y esos 6 estudiantes nunca tuvieron ninguna oportunidad. Izuku no solo era experto en el manejo de su don, sino que era un genio analítico que entendía cómo luchaban sus antiguos compañeros. Conocía sus tácticas y explotaba cada debilidad con precisión. El examen tenía un doble propósito. Oficialmente, su propósito era desafiar a los estudiantes a trabajar unidos contra un enemigo superior, obligándolos a compensar las debilidades de los demás. Extraoficialmente, era una oportunidad para que Izuku se desahogara contra sus antiguos compañeros, un esfuerzo por moderar su amargura y, quizás, reavivar el espíritu heroico que la mayoría esperaba que aún perdurara en él. Pero los resultados fueron demoledores. Ninguno de los estudiantes de 1A podía compararse con la fuerza inquebrantable en la que se había convertido Izuku. 1-1, derribó al resto de sus antiguos compañeros, a los que quedaban, dejando al descubierto su falta de cohesión y experiencia. Toda la clase fracasó, aunque algunos estudiantes mostraron destellos de potencial. Present Mic intentó animar el ambiente. Quizás deberíamos haberle puesto unas pesas de alta densidad, ya sabes, las que inventó el estudiante loco de Power Loader. Power Loader negó con la cabeza con gravedad. Tenía 2 atados a las muñecas. No lo detuvieron en absoluto. Aizawa se apartó del grupo, con los brazos cruzados y una expresión sombría. Ver a su antiguo alumno desmantelar lo que quedaba de la clase 1A le dejó un sabor amargo. Nadie lo dijo en voz alta, pero él sabía lo que pensaban. Esto era tanto un reflejo de él como de los estudiantes. Darle a Midoriya rienda suelta para usar su don en el campus podría ser la mejor manera de recordarle de lo que es capaz, insistió Nezu. Que vea todo el bien que puede hacer. Eso no me incumbe, murmuró Aizawa. Midoriya ha dejado muy claro que me odia a mí y al resto de sus antiguos compañeros. No va a volver a la 1A. Quizás no deberías compadecerte tanto, intervino Blatkin con indiferencia. Tú mismo te lo buscaste por cómo has manejado las cosas. Aizawa entrecerró los ojos. La mitad de mis problemas se podrían haber evitado si hubieras llevado a Bakugo al 1B, considerando que acordamos que aceptarías a que obtuviera el primer lugar en el examen de admisión por defecto. Pero no, te negaste a enseñarle a alguien que sabías que era problemático. Vlad se encogió de hombros. No cuido a mocosos que no pueden controlar su ego. Medianoche dudó, queriendo defender a Aizawa, pero demasiado molesta por el desastre de Bakugo como para decir mucho. En cambio, habló en voz baja. La verdad es que la unidad de 1A se construyó sobre terreno inestable. Solo existió cuando todos se unieron contra Midoriya. Eso no es unidad, es prejuicio. Y considerando cuántos de ellos tienen dones mutantes o parecen menos humanos, es una imagen especialmente mala. Aizawa, deberías haber hecho más. La frustración de Aizawa se desbordó. El único error que cometí fue no expulsar a Midoriya desde el principio. La voz aguda de Nezu resonó en la sala.
Si lo hubieras hecho, quizá nunca habríamos conocido la magnitud de nuestros fracasos, y alguien indigno podría haberse convertido en un héroe. Nos guste o no, todos depositamos nuestra fe en los jóvenes equivocados. Quejarse no cambiará eso. Lo que importa ahora es ayudar a los estudiantes que aún están a nuestro cargo y asegurarles un futuro. La sala se sumió en un silencio incómodo. El peso de las palabras de Nezu persistió, obligando a los profesores a afrontar la incómoda verdad. Los fallos de la UA eran sistémicos, y recuperar la confianza, tanto del público como de sus estudiantes, sería una ardua batalla. Mientras los demás reflexionaban sobre sus próximos pasos, Toshinori vio a Trece sentada a un lado, mirando su teléfono con manos temblorosas. Preocupado, se acercó. «¿Trece?», preguntó en voz baja. «¿Qué pasa?». «Dejaré de usar el teléfono por un tiempo», dijo la heroína del rescate, perpleja, mientras le entregaba el suyo en silencio, pálida. Toshinori leyó el titular en la pantalla, con la sangre helada. Una cultura de facilitación, negligencia y supremacía de la peculiaridad. Cómo la Universidad de Arizona sacrificó el futuro de sus estudiantes en nombre del heroísmo. La UA volvió a estar en el punto de mira, esta vez conmocionada por una dura revelación. Sin embargo, el personal estaba decidido a continuar con el examen final de mitad de trimestre para el 1 grado B según lo previsto. A diferencia del examen de 1A, donde Izuku Midori ya tuvo vía libre para desahogar sus frustraciones, la prueba de 1B tenía un propósito más práctico. El personal esperaba que mostrar la habilidad de Izuku contra una clase conocida por su trabajo en equipo resaltara la dedicación de la universidad al fomento del talento. Para Izuku, sin embargo, esto era personal. Su resentimiento hacia 1B no era tan intenso como hacia 1A, pero no había olvidado su indiferencia durante sus días sin don. Destruirlos en batalla será como una pequeña muestra de justicia. Aún así, Izuku se contuvo. A diferencia del 1A, los miembros del 1B no eran tan directamente responsables de su sufrimiento, así que les dio más oportunidades. Oportunidades para planear estrategias e intentar escapar del campo de entrenamiento. Cabe destacar que los estudiantes del 1B comprendieron el verdadero propósito del examen. Trabajaron cohesionados, empleando estrategias que exigían la contribución de cada compañero. A diferencia del 1A, cuya falta de camaradería se debía a la influencia de Aizawa y Bakugo, el 1B funcionaba como una unidad. Una pequeña parte de Izuku se preguntaba si las cosas habrían sido diferentes si lo hubieran puesto en el 1B. Quizás podría haber conquistado a Bladkin y encontrado un entorno que lo apoyara. Pero los sí ya no tenían sentido. Al final, solo quedaron 3 equipos. Itsuka Kendo y Neito Monoma, Setsuna Tokage y Togaru Kamakiri, y Tetsu y Jusuo Nenuki. Izuku ya se había puesto en desventaja, pero aún así eliminó a otros 7 equipos. El duelo final se llevaría a cabo en la zona boscosa de Ground Omega. Los 6 estudiantes restantes se apiñaron en una cueva, planeando apresuradamente su siguiente movimiento. Setsuna envió uno de sus globos oculares desmontados para explorar. Su informe fue desalentador. Izuku estaba encaramado en la azotea del puesto de observación, observando la zona. Peor aún, en cuanto comenzó el examen, Izuku empezó a volar. Su telequinesis basada en calor le permitió elevarse del suelo, lo que le proporcionó una posición estratégica perfecta para localizar a sus objetivos. No podemos escondernos, dijo Monoma con amargura. Midori ya siempre encuentra sus objetivos. Debe tener visión infrarroja o algo similar. Onenuki ofreció una solución. Nos cubre. Mi don puede ablandar el suelo y convertirlo en líquido, pero además, mientras estemos sumergidos, el líquido enmascarará nuestras señales de calor. Nadaremos hasta la salida. Entonces se supone que debemos aprobar el examen sin pelear con él. Eso es la definición de ser poco varonil. Objetó Tetsu. Huir de ese maldito tartamudo. Ni hablar. Exclamó Kamakiri con repugnancia.
Esa sería nuestra mejor opción, pero incluso en un escenario de entrenamiento, huir de un villano se sentiría de peor gusto. Kendo también se mostró reacio, ninguno de los luchadores del grupo quería aprobar el examen sin oponer resistencia. Idiotas. Espetó Monoma. El Deku sin don se ha ido. El que ahora enfrentamos tiene un don y es la personificación del rencor. Si luchan contra él, perderán. Aunque sus palabras fueron duras, solo contenían verdad. Midoriya ya ha vencido a todos los demás. La solución de Jusou es la mejor opción. Conteniendo la respiración, los 6 comenzaron a nadar por el terreno licuado, evitando cuidadosamente ser detectados. Como dijo Jusou, el líquido enmascaró sus señales de calor, dejando a Izuku observando la zona confundido. Sus sentidos, recién adquiridos, le fallaron por primera vez. Volando a baja altura, Izuku sobrevoló Ground Omega, con su frustración en aumento. Los equipos 1B se detenían ocasionalmente para salir a la superficie y recuperar el aliento, pero sus breves momentos sobre el suelo no fueron suficientes para alertar a Izuku. Estaban muy cerca de la meta, e Izuku, ajeno al don de Onenuki, nunca consideró que estuvieran bajo tierra. Al darse cuenta de que se le agotaba el tiempo, Izuku voló a la entrada del campo de entrenamiento, pensando que podrían estar yendo allí para escapar. Una vez allí, elevó su temperatura corporal a niveles altísimos, liberando una ola abrasadora que envolvió la zona. El terreno se volvió insoportablemente caliente y el suelo licuado hervía lentamente. Los estudiantes de 1B se vieron obligados a salir a la superficie, jadeando de dolor mientras salían a gatas del líquido hirviente. No había dónde esconderse. Izuku aterrizó con gracia frente a ellos, el calor irradiaba de él como un infierno viviente. Su mirada penetrante recorrió a los 6 estudiantes mientras recuperaban el aliento, con vapor elevándose de sus trajes húmedos. No está mal, dijo con frialdad, con la voz impregnada de respeto a regañadientes. Casi lo logras. Pero soy la prueba viviente de que casi nunca será suficiente. En el instante en que los estudiantes de 1B salieron del líquido hirviendo, Izuku aprovechó la oportunidad. Estaban atónitos, y él era implacable. Su primer objetivo estaba claro. Neito Monoma, la mayor amenaza, quien podía copiar a Eat Esper. Izuku se puso en movimiento como un rayo, acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Su puño izquierdo se estrelló contra el rostro de Monoma con una precisión brutal, y el impacto lo dejó tambaleante. Pero Izuku no había terminado. Giró con suavidad, y su puño derecho impactó en la mandíbula de Monoma, seguido de un contundente uppercut de izquierda que lanzó a Neito por los aires. Antes de que Monoma pudiera tocar el suelo, Izuku le agarró la pierna en plena caída. Con una mirada fría y calculadora, Izuku estrelló a Monoma contra el suelo, dejando un cráter superficial. Pero su desprecio exigía más. Canalizando una fracción de su calor en sus brazos, hizo girar a Monoma en amplios y furiosos círculos 2 veces antes de lanzarlo por los aires como un muñeco de trapo. El rubio se estrelló contra un árbol con un golpe sordo y cayó al suelo, inconsciente. Izuku se volvió hacia los 5 restantes con voz aguda y cortante. Pueden intentar llegar a la salida, se burló, pero recuerden. Solo cuenta cruzar la línea con todo el cuerpo. Enviar un trozo de ti mismo no bastará, Tokage. Para enfatizar su punto, Izuku levantó una mano, demostrando la devastadora precisión de su telequinesis basada en el calor. El terreno quemado de Ground Omega tembló mientras rocas quemadas, algunas del tamaño de pelotas de baloncesto, se elevaban por los aires. Con un movimiento de muñeca, las lanzó hacia los estudiantes. Los estudiantes héroes contraatacaron con valentía. La afilada navaja de Kamakiri cortó las rocas con facilidad, y los fragmentos se esparcieron sin causar daño al suelo. Tetsu enfrentó cada proyectil de frente, destrozándolos con sus puños de acero. Kendo usó su gran puño para apartar las rocas, pero su piel desnuda chisporroteó al contacto, quemándola por el intenso calor. Setsuna, usando su divisor de cola de lagarto, se partió el cuerpo en pedazos para evadir el ataque. Mientras Izuku se concentraba en los enemigos más fuertes, ella se arriesgó.
Lanzó varias piezas desmontadas a gran velocidad, intentando golpear a Izuku desde sus puntos ciegos. Su intento fue inútil. Izuku notó los proyectiles al instante, pues su termorrecepción le otorga una detección casi omnipresente de cualquier cosa expuesta a su calor, así que era inútil intentar pillarlo desprevenido mientras el entorno estuviera sometido a su poder. Atrapó las partes del cuerpo desmembradas en el aire con telequinesis. Sonriendo con sorna, giró su cuerpo contra sus aliados. Con un gesto despreocupado, lanzó dos partes del cuerpo de Setsuna hacia Jusou, con la velocidad amplificada por su don. Una golpeó a Onenuki en el estómago, la otra en el pecho, dejándolo sin aliento. El aspirante a héroe se desplomó, jadeando de dolor. «Tetsu», gritó Kendo, con la voz teñida de pánico mientras el luchador vestido de acero cargaba hacia adelante. Impulsado por la rabia, Tetsu lanzó un puñetazo directo a Izuku, quien permaneció inmóvil, permitiendo que el golpe impactara. El puño de acero impactó su pecho con un golpe sordo, pero no dejó ni un rasguño. Sin inmutarse, Tetsu desató una ráfaga de golpes, con la frustración desbordándose con cada golpe. A diferencia de Kirishima, el don de Tetsu le otorgaba una resistencia natural al calor, lo que le permitía soportar el ambiente abrasador. Pero no fue suficiente. Su implacable ataque comenzó a disminuir a medida que su resistencia se agotaba, mientras Izuku permanecía inmóvil, observándolo consumir su energía. Una guerra de desgaste es un juego de tontos, uno que solo los más fuertes pueden jugar y ganar, dijo Izuku con frialdad, levantando la mano. Y tú no eres All Might. Con una sola bofetada casual, Izuku derribó a Tetsu. El golpe desactivó su don y lo dejó inconsciente en el suelo. Deja de hacerte el engreído. Rugió Kamakiri, furioso. Tú tampoco eres All Might. Y más que nunca, has demostrado que eres menos digno de ser un héroe que cualquiera de nosotros. Izuku volvió la mirada hacia Kamakiri con expresión despreocupada. Ahórrame las rabietas. Ya he tenido suficientes de tu medio hermano. El insulto hizo dudar a Kamakiri. ¿De qué estás hablando? No tengo hermano, idiota. Gruñó. Izuku arqueó una ceja, con fingida sorpresa en su tono. ¿En serio? ¡Qué sorprendente! El parecido con Katsuki Bakugo siempre me ha llamado la atención. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Kamakiri se quedó paralizado, con la mente acelerada. En los últimos días, los rumores sobre él se habían intensificado. Comparaciones con Bakugo, el estudiante caído en desgracia ahora encarcelado. Ser visto como un bicho raro por su apariencia era algo que Kamakiri había soportado toda su vida. Pero ser comparado con un villano, eso era nuevo. Y dolía. La mirada de Izuku se agudizó. ¿Qué pasa? ¿Ya estás perdiendo el control? Kendo dio un paso al frente, con la voz temblorosa en un intento de diplomacia. Midoriya, escucha, suplicó. El drástico cambio en su personalidad era desconcertante, un marcado contraste con el chico tímido pero valiente que una vez subestimó. Los acontecimientos recientes la han obligado a confrontar sus propios prejuicios, su ego y la fragilidad de su comprensión del heroísmo. La expresión de Izuku se transformó en una mueca desdeñosa. Ahórrame las lágrimas de cocodrilo. ¿No lo sientes, igual que tu padre no se arrepintió de no dejarme entrenar en tu dojo? Ahora eres impotente ante mí. Eso es todo. La señaló con el dedo. Seamos sinceras, Kendo. Nunca necesité esta abominación para derrotarte. Tu victoria en el festival fue una farsa, igual que tus ridículas manos grandes. Las palabras le impactaron profundamente, pero Izuku no esperó una respuesta. Avanzó con una simulación de intenciones asesinas, mientras el suelo crujía bajo sus pies. Su atención estaba puesta en los estudiantes restantes del 1B. Este examen había terminado. Él lo terminaría a su manera. Pero al acercarse, su puño, dirigido directamente a Kendo, fue detenido a mitad de camino. Una onda expansiva se extendió, dejando fracturas en el suelo donde aterrizó su pie. Entre él y Kendo estaba Meito Monoma, con la mano cerrada alrededor del puñetazo de Izuku. El calor que irradiaba el cuerpo de Monoma era palpable.
El aire relucía a su alrededor. El sudor corría por las caras de sus compañeros, y el ambiente opresivo empeoraba cada segundo. Durante la brutal paliza que Izuku le había propinado, Monoma había logrado tocarlo por menos de un segundo. Pero eso fue suficiente para copiar a Atesper. Monoma se tambaleó ligeramente, respirando con dificultad mientras se adaptaba al don abrumador. Su copia le otorgaba una comprensión básica de cualquier habilidad que adquiría, pero Atesper era diferente a todo lo que había manejado. Tan solo regular su temperatura corporal para evitar el sobrecalentamiento era una tarea monumental. A diferencia de Izuku, no hay cambios visibles en su cuerpo. Es curioso, ya que copiar dones mutantes suele transformar temporalmente el cuerpo de Neito, y Atesper ha sido clasificado como don mutante. Monoma se ocupará de eso más tarde. Ahora mismo, tiene una cuenta pendiente. Ya era hora de que despertaras, comentó Izuku con tono frío. Monoma sonrió con sorna a pesar del esfuerzo. ¿A qué viene esa cara? ¿Decepcionado por no haberme recuperado antes? Te di la oportunidad de copiarme a propósito, dijo Izuku con voz firme. ¿Qué mejor manera de poner a prueba los límites de Atesper que contra alguien que casi puede seguirme el ritmo? La sonrisa de Monoma se ensanchó. Muy bien, poder de llama. Veamos qué tienes. Pero te advierto. Esto va a doler. Sin dudarlo, Monoma atacó. Su puñetazo impactó de lleno en el pecho de Izuku, y la fuerza cinética que lo impulsaba fue enorme. Izuku gruñó, tambaleándose ligeramente, pero manteniéndose erguido. El dolor no era nuevo para él. Era tan parte de su vida como respirar. Un cruel regalo del mundo en el que creció. Monoma aprovechó la ventaja, desatando una lluvia de golpes que obligaron a Izuku a retroceder, cada golpe irradiando más calor y potencia que el anterior. Finalmente, Monoma agarró a Izuku por el cuello y lo lanzó por el campo de batalla. Los árboles se partieron como ramas, las rocas se convirtieron en polvo y el cuerpo de Izuku se estrelló contra una colina rocosa con un impacto atronador. Por un instante, todo quedó en silencio. Entonces, Izuku se levantó, sacudiéndose los escombros como si nada. Salió disparado al aire, con la intención de alcanzar a los estudiantes restantes del 1B antes de que pudieran escapar. Pero Monoma fue más rápido y lo interceptó en pleno vuelo. Agarrándolo por el cuello, Monoma lo estrelló contra la colina rocosa, creando cráteres en la superficie. Monoma se subió a Izuku, con el puño en alto para otro golpe. Pero esta vez, Izuku lo atrapó. Sus nuevos ojos ardían con un fuego impío. No más juegos, gruñó. Con un estallido de energía, Izuku se elevó hacia los cielos, arrastrando a Monoma con él. Una onda expansiva se expandió, destruyendo la colina rocosa a su paso mediante la creación de una fisura con magma en erupción por debajo. Kendo, Tokage y Kamakiri, aprovechando su oportunidad, reunieron a los inconscientes Tetsutetsu y Husou y corrieron hacia la salida de Ground Omega. Cruzaron la línea justo a tiempo, asegurando su victoria en el examen. Pero ni Izuku ni Monoma se dieron cuenta. Estaban absortos en la creciente batalla, olvidando el examen. Izuku arrastró a Monoma por los aires, estrellándolo contra el suelo con tanta fuerza que le hundió la cabeza. Sin dudarlo, Izuku lo levantó y le asestó una patada contundente en el abdomen. El golpe envió a Monoma por el campus, alcanzando otro campo de entrenamiento. El campo Gamma. Izuku lo atacó al instante, asestando un puñetazo que impulsó a Monoma aún más lejos, esta vez hacia el suelo Beta, seguido del gimnasio Gamma. La locura continuó, sus enfrentamientos dejando destrucción a su paso, hasta que finalmente Monoma recuperó el equilibrio. Aquí es donde comienza la diversión, murmuró Monoma, con una sonrisa decidida extendiéndose por su rostro mientras se preparaba para el siguiente intercambio. Esto se ha salido de control. Gritó Bladkin presa del pánico, con la voz entrecortada mientras observaba la masacre en los monitores. La batalla entre Midoriya y Monoma había escalado mucho más allá de los límites de Ground Omega. Su titánico enfrentamiento ahora se extendía por casi todo el campus de la UA. Con la velocidad a la que se mueven, tan solo atraparlos será todo un reto. Añadió Medianoche, con su habitual calma reemplazada por una visible inquietud.
Los sistemas de alarma de la universidad reportaban picos de temperatura en varias zonas, niveles perjudiciales para el alumnado, pero hasta el momento, los dos combatientes habían evitado milagrosamente las zonas densamente pobladas. Aún así, los estudiantes sintieron el calor y ya están recibiendo informes de enfermedades causadas por el calor de los cursos generales y de negocios. Los detendré. La voz heroica de Toshinori sonó firme al salir de la habitación, ya transformándose en su forma musculosa. Sin esperar respuesta, corrió hacia la salida, sacando su teléfono mientras se disponía a pedir refuerzos. El decano Nezu, sin embargo, permaneció en silencio. Su mirada penetrante estaba fija en los monitores, su mente acelerada mientras sus cámaras de seguridad luchaban por seguir el ritmo de la caótica pelea. Cada momento era grabado, cada fotograma analizado. Esta batalla era antinatural, incluso para los estándares de un don, y tenía la intención de estudiarla a fondo. Los pasillos de los cursos generales y comerciales de la UA estaban cargados de calor. No era solo una incomodidad, sino una ola creciente y opresiva que presionaba a cada estudiante como manos invisibles que los retorcían hasta secarlos. Los ventiladores giraban sin parar. Los aparatos de aire acondicionado chasqueaban y gemían al sobrecargarse, incapaces de combatir el aumento de temperatura. El sudor se pegaba a los uniformes. Las botellas de agua se vaciaban más rápido de lo que se podían rellenar. En el aula 1G, los estudiantes ya estaban sintiendo los efectos. Yamada-san se desplomó en el pasillo. Gritó una chica, corriendo de vuelta a la habitación. Dijo que estaba mareado, y luego, se cayó. No es solo él, murmuró otro estudiante, tirándose del cuello. Tengo calambres en las piernas, apenas puedo moverme. El sistema de alerta interno de la universidad sonó por tercera vez en 10 minutos. Alerta. Se detectaron picos de temperatura inusuales en las zonas B, 14 a 09. La temperatura ambiente superficial supera los límites de seguridad. Siguió un coro de murmullos preocupados. En la enfermería, la chica de la recuperación trabajaba horas extras, clasificando a los estudiantes con agotamiento por calor, piel húmeda y fría, pulso acelerado y náuseas. 2 estudiantes más jóvenes de la clase 1H habían sido ingresados con calambres por calor, con las piernas temblorosas y los músculos tensos sin control. Un estudiante del curso de negocios se desmayó brevemente por síncope por calor, y aunque recuperó la conciencia rápidamente, el miedo era real. Incluso quienes no presentaban síntomas visibles lo pasaban mal. Erupciones rojas aparecieron en brazos y cuello. El sarpullido por calor se extendía como un reguero de pólvora bajo los uniformes. Algunos profesores ya habían empezado a conducir a los alumnos a zonas seguras y sombreadas o a dirigirlos a pisos inferiores con mejor aislamiento. Pero no fue suficiente. Esto se está propagando demasiado rápido, murmuró Recovery Girl, examinando los registros de temperatura. A este ritmo, pronto veremos nuestro primer caso de insolación. Ella no expresó en voz alta el otro miedo. Eso no era natural. En el tercer piso, Mei-Atsume se asomaba por una ventana, entrecerrando los ojos para observar el horizonte. El brillo de la distorsión térmica era visible sobre los campos de práctica del oeste. El aire mismo parecía distorsionado. Tocó un sensor incorporado en sus gafas y frunció el ceño ante la lectura. 51 grados centígrados, en pleno espacio, susurró. ¿Qué demonios hacen ahí fuera? De vuelta en el edificio principal, comenzaron a circular rumores. Son Midoriya y ese irritante imitador de la clase 1B, dijo alguien. Ellos son los que están peleando. ¿En serio? ¿Bromeas? Eso es lo que está causando esto. Pero ni siquiera están cerca de aquí. ¿Cómo es que nos llega el calor? Ese era el verdadero problema. El calor no era local, sino que se extendía por tuberías, ventilación y paredes. Algunas salas registraban temperaturas seguras, otras alcanzaban niveles de emergencia. Como si la propia escuela absorbiera la energía de la lucha y la desangrara. Pero peor que el calor era el miedo. ¿Qué pasaría si esto no parara?
¿Qué pasaría si a Izuku, que alguna vez fue un fanático de All Might por todas las razones correctas, ya no le importara? ¿Y si Monoma, en su arrogancia, hubiera copiado algo que ninguno de los dos entendía realmente? ¡Su! Gritó Chaco en pánico, corriendo al lado de Asui, quien también había sido víctima de las enfermedades espontáneas del calor. Su biología de rana no puede sobrevivir a este cambio repentino de temperatura, dijo Momo con el mismo pánico mientras el resto de deseaba ayudar a Tsuyu pero sabían que rodearla empeoraría el calor. Tengo tanto calor, Midori ya quiere matarme, murmuró Tsuyu débilmente, con más vulnerabilidad y miedo del que jamás le habían oído decir. Lo siento mucho. ¿Dónde carajo está Todoroki? Gritó Kirishima apresuradamente. Ocupado, enfurruñado en un rincón, compadeciéndose de sí mismo. ¿Dónde más? Se burló Kaminari. Dense prisa y encuéntrenlo, ¡ya! Ordenó Momo con la autoridad de la representante de la clase en exhibición. Mientras tanto, la lucha entre Izuku y Monoma seguía encarnizada. Ambos chocaron en el aire, sus golpes sacudiendo el ambiente. El estilo de lucha de Izuku era rudo pero efectivo. Una mezcla de técnicas que había imitado al observar a héroes profesionales como Mirko y Gunead. Tras ser rechazado en todos los dojos a los que se había acercado, Izuku había perfeccionado sus habilidades mediante la observación, la determinación y la necesidad. Monoma, por otro lado, era mucho menos refinado. Carecía de entrenamiento formal en artes marciales, pero sus años copiando dones con mejoras físicas le habían otorgado una asombrosa capacidad de adaptación. Había aprendido a sincronizar su cuerpo con varios dones que aumentaban su poder, y Eatesper no era la excepción. Con cada intercambio, se volvía más hábil en el manejo de su inmenso poder, sorprendiendo a Izuku con la guardia baja en más de una ocasión. Izuku apretó los dientes cuando Monoma asestó otro golpe preciso, un golpe que lo hizo tambalearse. Estaba innegablemente en desventaja en esta batalla aérea. Los intercambios físicos eran su fuerte, pero no a una escala tan inhumana, y la rápida adaptación de Monoma se estaba convirtiendo en un serio problema. Al darse cuenta de que su tiempo con Eatesper se agotaba, Monoma aprovechó la ventaja. Logró asestarle una potente patada a Izuku en la barbilla, impulsándolo hacia el cielo y elevándolo por encima de las nubes. Sin perder tiempo, Monoma lo siguió, con una mezcla de determinación y desesperación en sus movimientos. Alcanzando a Izuku, Monoma lo agarró por el hombro, sujetándolo con un agarre que le impedía escapar. Sin dudarlo, comenzó a empujarlo hacia abajo con una fuerza meteórica, mientras sus cuerpos se precipitaban hacia el campus. Aunque no lo creas, puedo admitir mis errores, dijo Monoma apretando los dientes mientras caían en picado. Te subestimé. Me lo han dicho mucho, respondió Izuku, con un tono inquietantemente despreocupado dadas las circunstancias. Pero no te refieres a Eatesper, ¿verdad? La mirada de Monoma se endureció. No te hagas el tímido. Todo el mundo sabe que fuiste tú quien expuso los trapos sucios de Bakugo y lo metió en la cárcel. Pero lo que no entiendo es por qué guardaste silencio tanto tiempo y lo dejaste llegar tan lejos en la OA para empezar. Los ojos de Izuku brillaron con malicia, pero no dijo nada. Y sé que también fuiste tú quien empezó ese artículo sobre los fracasos de Eraserhead, presionó Monoma. La sonrisa de Izuku era fría. Aunque sea cierto, encontrar a culpable no cambia nada. La verdad ha salido a la luz, y eso es todo lo que importa. Vas a arruinar la OA con esta cruzada mezquina y vengativa. Espetó Monoma. La expresión de Izuku se ensombreció, su voz destilando veneno. Ahí es donde te equivocas. Al acercarse al suelo, el aire bajo sus pies, sobrecalentado por la lucha, comenzó a arremolinarse violentamente. Se concentró en un enorme tornado de aire abrasador, cuya cima arremolinada se alzó para interceptar a los combatientes que caían. Los vientos abrasadores ralentizaron su descenso, dispersando la fuerza catastrófica que podría haber destruido el campus. La ola de calor se disipó, pero antes de que nadie pudiera respirar aliviado, Izuku desató otra ráfaga del poder de Eatesper. Una enorme columna de vapor estalló a su alrededor, cubriendo la zona con una densa y cegadora niebla que los ocultó de la vista.
Los espectadores en la sala de monitoreo quedaron boquiabiertos cuando la pantalla se convirtió en una pared blanca, incapaces de ver lo que sucedería a continuación. Entre la densa nube de vapor, Izuku tomó la delantera. Atrapó a Monoma en una ráfaga de golpes, con movimientos rápidos y calculados. De un golpe decisivo, se quitó de encima a Monoma, asestándole una potente patada que lo derribó al suelo. Flotando a pocos metros de su enemigo caído, Izuku lo miró fijamente, con una expresión indescifrable, salvo por el destello de determinación en sus ojos. Las cámaras de la sala de monitoreo, ya dañadas por el calor, no lograron captar la escena entre el vapor que oscurecía la escena. Para el personal y los estudiantes que observaban, la pelea estaba ahora envuelta en misterio. Monoma, jadeando con dificultad, se esforzó por incorporarse. El tiempo de su don de copia había expirado, y con él, el esper de calor ya no estaba a su disposición. El calor opresivo del vapor debería haber sido insoportable, pero Izuku lo mantuvo a raya, creando una bolsa de aire respirable a su alrededor. Izuku flotaba arriba, con una voz tranquila pero cargada de veneno. Le doy al agua una segunda oportunidad. Una oportunidad para convertirse en la institución que dice ser. Una verdadera academia que forje a los héroes que este país, y posiblemente el mundo, realmente necesita. Pero para que eso suceda, necesitan enfrentar la verdadera derrota. Necesitan afrontar sus fracasos y aceptar sus innumerables errores. Monoma, todavía recuperando el aliento, replicó con amargura. ¿No te refieres a los errores de ese imbécil vagabundo al que una vez llamaste maestro? La mirada de Izuku se ensombreció de nuevo, su tono se volvió gélido. Ah, así que lo has leído personalmente. Sobre los antiguos miembros de la clase 1A, repudiados por sus familias, desechados como basura, obligados a delinquir para sobrevivir, o peor aún, obligados a suicidarse. Monoma se removió incómodo, incapaz de sostener la mirada penetrante de Izuku. Había intentado leer el artículo, pero se había detenido a mitad de camino. Las historias sombrías eran demasiado para él. Los fracasos de Aizawa son los fracasos de la UA, continuó Izuku, alzando la voz con indignación. En el mejor de los casos, fueron cómplices, se conformaron con dejarlo hacer lo que quisiera. En el peor, lo mantuvieron con una fe ciega e infantil, ignorando el daño que causó. Dejaron que alguien como Bakugo, esa bomba de relojería andante, andara suelto porque tenía un don fuerte y entrenó con él antes de que la mayoría tuviera la oportunidad. Mientras tanto, quienes no tenían tales ventajas quedaron abandonados a su suerte. Asesoramiento sobre dones. Una farsa. Entrenamiento. Solo si eres lo suficientemente rico como para arriesgarte a infringir las leyes públicas sobre el uso de dones. Monoma apretó los puños, con la mente acelerada. La UA ocultará esto, replicó débilmente. Y el HPSC se asegurará de que todos los involucrados en el artículo sean silenciados. Izuku sonrió con suficiencia, negando con la cabeza. Te equivocas de nuevo. Nadie agradecerá más ese artículo que la comisión. Corruptos como son, ni siquiera sabían la profundidad de los fallos de la UA. El público perderá la fe en la UA y empezará a preguntarse si tal incompetencia ocurre en las demás academias de héroes, cuestionando su propio propósito. La reforma es inevitable. La comisión usará esto para salvar las apariencias y remodelar el sistema a su antojo con poca resistencia. Monoma se quedó mirando, atónito. ¿Qué? No intentes negarlo, Neito. Lo veo en tus ojos. Agradeces que esto haya sucedido. ¿Sabes lo que es vivir a la sombra de alguien? Que te tachen de poco heroico porque tu don no era lo suficientemente llamativo. Demasiado dependiente de la fuerza de los demás, a diferencia de Bakugo o All Might, lo que te hace débil a sus ojos. Para tus antiguos compañeros, no eras mejor que un sin don. Las palabras de Izuku tocaron la fibra sensible, y a Monoma se le encogió el pecho. No podía negar la verdad. Ver la crueldad desenfrenada de Bakugo, tolerada por la UA, había quebrantado su fe. Se suponía que los héroes eran más que solo fuerza. Se suponía que encarnaban la esperanza. No había nada esperanzador en Katsuki Bakugo. Solo destrucción.
¿Qué te habría pasado si te hubieras quedado atrapado en la clase 1, a con Bakugo? Insistió Izuku con tono cortante. ¿Habrías sobrevivido? El silencio de Monoma fue respuesta suficiente. Estoy del lado correcto de la historia, Monoma, declaró Izuku con voz firme. Pase lo que pase, la UA debe arder. Solo de sus cenizas podrá resurgir un verdadero bastión de héroes. El mundo tal como es no puede perdurar. Antes de que Monoma pudiera reaccionar, una poderosa ráfaga de viento azotó la zona, dispersando el vapor como humo ante un vendaval. Izuku se giró para ver a All Might, erguido en su forma musculosa, flanqueado por varios estudiantes de tercer año que también habían acudido para detener la locura. La pelea había terminado. Monoma miró a Izuku. Sus palabras anteriores quedaron flotando en el aire. A pesar de todo, no dijo nada. Sin importar lo que sintiera sobre el encuentro, se lo llevaría a la tumba. En cuanto a Izuku, no importa lo que le hagan, nada puede detener lo que empezó. Nada puede impedir que el incendio se propague. Ya nadie puede negárselo. Una cultura de facilitación, negligencia y supremacía de la peculiaridad. Como la Universidad de UA sacrificó el futuro de sus estudiantes en nombre del heroísmo. En los últimos 5 años, las expulsiones del curso de heroísmo de la Universidad de UA han aumentado un 257%. La cultura de la Universidad UA de dar rienda suelta a sus profesores para impartir sus clases a su antojo ha provocado que muchos estudiantes se vean obligados a perderse eventos importantes, como la orientación el primer día de clases. Esto provoca que los estudiantes se sientan aislados de sus nuevos compañeros y desconozcan asuntos como el resto del personal y sus funciones, así como los servicios estudiantiles. La cultura general de favorecer a quienes poseen los llamados dones poderosos es común en Japón, y la Universidad UA no es la excepción. Se ha informado que los estudiantes con dones poco convencionales o débiles no reciben la ayuda necesaria en comparación con aquellos con dones poderosos, y en cambio son desatendidos o, a menudo, reprendidos abiertamente. En asuntos como el acoso escolar, suele ser el estudiante con el don débil quien sufre la mayor parte de las consecuencias. Aunque estos estudiantes terminan siendo reinscritos, las expulsiones permanecen en sus registros permanentes, lo que les dificulta enormemente, si no les imposibilita, desarrollar una carrera tanto dentro como fuera de las heroicas, e incluso afecta negativamente sus posibilidades de asistir a otras universidades o conseguir empleos con buenos beneficios. El artículo luego mostró los testimonios de exalumnos de Shota Aizawa. Todos seguían la misma premisa, aunque para su protección, se les asignaron nombres falsos para incluirlos en el artículo. Me expulsaron porque mi tutor dijo que no tenía potencial para el heroísmo, que mi don me convertiría en un lastre en el campo, declaró Oriekunio. Intenté explicarle que mi familia no tenía dinero para que entrenara mi don en un centro de entrenamiento, pero no me escuchó. Me reinscribieron, pero en su lugar me cambié al curso de negocios. No quería ser un héroe si así me iban a tratar por tener un don poco convencional. Decidí estudiar asesoría de dones, pero todas mis solicitudes de trabajo en la carrera que elegí fueron rechazadas, y cuando pregunté por qué, me dijeron que se debía a la expulsión en mi expediente académico. Sé que no tengo un don fuerte, pero sentí que había hecho algo mal cuando mi tutor me expulsó, dijo Nashio Otsu. Y luego, cuando me reinscribieron, me sentí señalado durante los entrenamientos y demás, como si hiciera lo que hiciera, no fuera suficiente. Y cada vez que hacía lo correcto y protegía a mis compañeros, me trataban como una persona horrible por ello. Así que, una vez graduado, intenté ser trabajador social, pero no me admitieron debido a la expulsión. Mi don llegó tarde y además era extraño, afirmó Adachi Akimi. Bueno, era poderoso, pero tenía algunas desventajas físicas que llevaron a mi abuelo a no dejarme entrenarlo porque me hacía mucho daño. Una vez en la UA, me costó mucho controlarlo, pero mi tutor nunca me dedicó ni un segundo, salvo acusarme de vago por no tener mi don bajo control. Y no es que se esforzara en enseñarnos nada. Literalmente traía un saco de dormir a clase y dormía en el suelo delante de nosotros. En fin, hubo un incidente antes de empezar la jornada escolar en el que usé mi don para salvar a unos niños y casi me quedo paralizado.
Aunque tenía mi licencia provisional de héroe, me expulsaron, y aunque me reinscribieron, decidí dejar la UA porque pensé que el trato que me estaban dando era pésimo. Ninguna otra universidad me admitió, así que terminé yendo a una escuela vocacional para ayudar en la granja de mican de mi abuelo. No es una mala vida, pero no puedo evitarlo. Estar enojada con él. A veces, lo odio. Ni siquiera estoy seguro de por qué me expulsaron, pero sé que no fue por ninguna buena razón, explicó Avocayo. Podía ser un poco payasa de la clase, lo admito, pero no fue nada grave. Al menos, no fue peor que lo que hacía mi otra compañera. Era una abusadora terrible. Pero al señor Aizawa nunca parecía importarle cuando ella era la que interrumpía la clase. Cuando no dormía durante la clase, actuaba como si fuera mi responsabilidad arreglar lo que estuviera mal con nosotros, aunque intentaba evitarla lo más posible. Pero un día, durante un ejercicio de entrenamiento, ni siquiera estoy segura de que la provocó, pero nuestro grupo terminó reprobando por eso. Nos expulsaron y nos reinscribieron, pero ella solo empeoró cada vez más. El señor Aizawa me presionaba cada vez más, y llegó a ser demasiado, así que mis padres me cambiaron de clase. Terminé graduándome, pero gracias a la expulsión, ninguna agencia de héroes me contrató. Tengo suerte de que mi madre tuviera una amiga dispuesta a aceptarme, pero es una lástima. ¿Sabes? La UA habla mucho de lo mucho que se preocupa por sus estudiantes, pero no puede demostrarlo. Se mostraron cada vez más testimonios en los artículos, uno de los más graves fue el de Kobe Kira, quien explicó que le asignaron una misión de rescate para encontrar a un civil de mentira atrapado en un centro comercial subterráneo en Ground Beta. La simulación de entrenamiento se volvió demasiado real, con una inundación al final donde casi se ahoga, lo que le provocó hidrofobia. Aizawa la culpó del fracaso de la simulación simplemente por ser la líder del equipo y la expulsó. Kobe perdió toda la confianza y abandonó por completo las hazañas heroicas, y comenzó a trabajar en la tienda de antigüedades de su padre, ya que no le quedaba nada que desear en la vida. Pero ninguno de ellos palideció en comparación con los testimonios, no de antiguos alumnos, sino de familiares de varios antiguos alumnos de Aizawa que se suicidaron o recurrieron a la villanía para llegar a fin de mes. Estos fueron los testimonios que hicieron que el público dejara de ver a la UA con la misma luz y se diera cuenta de que se escondieron bajo un velo de logros pasados como Olmig como sus mejores exalumnos para ocultar cada una de sus locuras, animando a más y más padres que tenían a sus hijos mal por parte de la universidad, o simplemente a Aizawa a alzar su voz y exigir una reprimenda y demandar a la UA por lo que han hecho. Observando todo desde su torre de marfil, la HPSC vio esto como su oportunidad de oro. La astucia de Nezu lo convirtió en el decano perfecto para una academia de héroes, y logró escabullirse para sacar a la UA del bolsillo de la comisión, manteniendo una independencia que la situaba por encima de las demás academias. En cierto sentido, la UA era como un pequeño país bajo el gobierno de Nezu, frente al cual el resto de Japón no podía hacer mucho. Pero ahora las cosas son diferentes, con sus trapos sucios finalmente expuestos, Nezu se verá obligado a hacer limpieza, permitiendo que la señora presidenta se deslice entre las grietas y finalmente ponga a la quimera bajo su correa. ¿Por qué tardó tanto este artículo en salir a la luz? No importa, finalmente salió y ahora es el momento de alimentar a los lobos, y la señora presidenta, Samui Sankokuna, es un lobo muy hambriento. Nemuri Kayama siempre se había enorgullecido de comprender a las personas que le importaban. Había pasado años en la Universidad de Arizona leyendo las pequeñas pistas que sus colegas le contaban. Por ejemplo, la costumbre de Isashi de frotarse la nuca y sonreír tímidamente no era una broma. Era su forma de contener la frustración. Incluso su relativamente nueva amistad con Toshinori Yagi le permitió ver a través de sus intentos de ocultar su dolor. Si permanecía sentado en silencio en su escritorio sin su habitual saludo alegre, significaba que había pasado la noche enfermo, intentando aguantar el día a pesar de su agonía. Y luego estaba Shota. Lo conocía desde hacía tanto tiempo como Isashi, comparado con todos los demás en la UA, y creía ver más allá de su actitud severa y distante. Cuando reprendía o sermoneaba a sus alumnos, Nemuri siempre asumía que lo hacía con cariño. Su severidad era, a su entender, una forma de ser duro para formar mejores héroes.
O al menos eso era lo que creía antes de la sorprendente transformación de Izuku Midoriya. El impactante ascenso de Izuku, de un chico tímido, encantador y sin don a una figura poderosa, amargada y llena de ira, había destrozado muchas de las percepciones de Nemuri. No podía negar que, desde la perspectiva de Izuku, ella y el resto del personal habían sido fríos, despectivos e intolerantes con alguien sin don. Y aunque no podía hablar por Shota, no era así como ella veía las cosas. Desde el principio, Izuku le había parecido un joven prometedor. Tímido pero valiente cuando hacía falta, con una determinación que rivalizaba con la de cualquier otro estudiante de sus filas. El hecho de que Izuku hubiera llegado tan lejos sin un don era prueba de que su potencial iba mucho más allá del poder puro. Sin embargo, Nemuri no era quien enseñaba a los futuros héroes. Esa responsabilidad recaía en Shota, y cuando decidió que Izuku no pertenecía al curso de héroes, Nemuri confió en su criterio, aunque se sintiera discretamente decepcionada. Pero cuando el don de Izuku finalmente se manifestó, no trajo salvación. Trajo una catástrofe. Un joven casi perdió la vida, y la fe de Izuku en los héroes quedó completamente destruida. Esa tragedia sembró las primeras dudas en la mente de Nemuri. A medida que se desarrollaban las consecuencias, las grietas en su sistema de creencias se agrandaron. La negativa de Izuku a aceptarla a ella o a Hisashi como posibles tutores no era solo un rechazo a Shota, sino a todos ellos. Nemuri se aferraba a la esperanza de que, con el tiempo, la ira de Izuku se calmaría y podrían reavivar su espíritu heroico. Pero entonces, las verdades incriminatorias comenzaron a emerger. El historial de acoso implacable de Bakugo ya era bastante aterrador. Pero los artículos que exponían los fallos sistémicos de la UA y de Aizawa pintaban un panorama aún más sombrío. Los testimonios de estudiantes expulsados, las vidas destruidas por las artimañas lógicas de Shota y las innumerables oportunidades perdidas de apoyar verdaderamente a sus estudiantes revelaron un patrón que Nemuri ya no podía ignorar. ¿Cuántas veces había visto a Shota desestimar la orientación por innecesaria? ¿Cuántas veces había visto la tensión entre la clase 1A y los demás cursos, alimentada por su indiferencia? ¿Cuántos estudiantes con dones poco convencionales habían sido presionados demasiado o completamente desatendidos bajo su supervisión? Ella se había reído de su hábito de dormir delante de sus alumnos, desestimándolo como típico de Shota. Había ignorado las miradas fulminantes y los susurros de los alumnos reinscritos, suponiendo que algún día agradecerían sus métodos. Y había ignorado cómo muchos de esos alumnos se encerraban en sí mismos, convencidos de que era parte de los dolores de cabeza que les llevaba a convertirse en héroes. ¿A quién había estado ayudando realmente Shota durante todo este tiempo? Y lo que es más inquietante, ¿qué papel había desempeñado ella para posibilitar esto? Nemuri había sido quien animó a Shota a aceptar este puesto de profesor, creyendo que lo ayudaría a sanar tras la muerte de Oboro. Pero ahora tenía que afrontar la amarga realidad. Sus buenas intenciones habían contribuido a un sistema que perjudicaba mucho más de lo que beneficiaba. ¿Qué he hecho?, susurró, mientras el peso de su propia complicidad caía sobre ella como un maremoto. ¿Qué has hecho? La demanda surgió de los colegas de Aizawa, una protesta colectiva provocada por el artículo condenatorio que ahora se extendía como la pólvora. Era demasiado exhaustivo y estaba demasiado bien documentado como para ser descartado como simple material para la prensa sensacionalista. Las acusaciones retrataban a Shota Aizawa como un profesor despiadado y un falso héroe, alguien que había destruido las vidas de innumerables aspirantes a héroe desde el comienzo de su carrera en la Universidad de Arizona. Al principio, el personal había evitado leer el artículo completo, sabiendo que su prioridad era evitar que el resto del alumnado lo viera primero. Priorizaron la prevención, sobre todo con los exámenes finales a la vuelta de la esquina. Pero ahora que los exámenes habían terminado, una tarea ya empañada por las consecuencias en la clase 1B, no tuvieron más remedio que confrontar las palabras de Arita Madoka, la autora del artículo. Nemuri y Hisashi reconocieron vagamente el nombre. Shota, no. Sin embargo, Aizawa ya había leído el artículo 2 veces.
No reconocía los nombres de los exalumnos que se habían pronunciado en su contra, pero recordaba vívidamente los hechos descritos. Conocía las expulsiones. Sabía a cuántos estudiantes había expulsado para reingresarlos después. Y también sabía, con certeza, que la mayoría no le tenía ningún cariño. Como héroe clandestino, había perfeccionado la habilidad de leer miradas sutiles, susurros y cambios de comportamiento. Las miradas asesinas de antiguos alumnos, dirigidas hacia él cuando creían que no los veía, no habían pasado desapercibidas. Y, sin embargo, nunca perdió el sueño por ello. Siempre había creído que había hecho lo necesario, que sus métodos los ayudarían a largo plazo. Se decía a sí mismo que debían estar agradecidos. Pero los suicidios y los repudios y el descenso a la criminalidad o al vigilantismo y nunca lo supo. Nada de esto le había llegado a los oídos. Un pensamiento amargo cruzó por su mente. Lo habrían sabido sus colegas. Habían hecho la vista gorda, igual que él. Los pensamientos de Shota fueron interrumpidos por la voz serena pero autoritaria del decano Nezu. Sus palabras rompieron el tenso silencio, atrayendo todas las miradas hacia él. La expresión de Nezu era tranquila pero sombría. Su tono no denotaba ira ni decepción, al menos no directamente hacia Shota. Pero el peso de la situación lo estaba aplastando tanto como a cualquier otro. Debo confesar, comenzó Nezu, que cometí un grave error, un error de juicio que ya no puedo ignorar. Estaba tan seguro de que la educación libre que fomentaba aquí ayudaba a los estudiantes a prosperar. Y con profesores como Vladkin o Snipe, tenía razón. Pero fue un error. Un error catastrófico no supervisar de cerca mi personal. Era mi responsabilidad asegurarme de que nadie a mi servicio abusara de su autoridad. Al ver hacia dónde se dirigía esto, Aizawa intervino. Asumo toda la responsabilidad. No le echo la culpa a nadie más. Pero nunca supe de los suicidios, los desheredamientos ni de la espiral de criminalidad. No me informaron de nada. Ninguno de nosotros lo sabía, respondió Nezu con solemnidad. Pero que esto nos sirva de dura lección a todos. Tener fe ciega en nuestros colegas es una tontería. La sala quedó en silencio mientras Nezu continuaba. Antes de siquiera pensar en acercarse a los estudiantes que participaron en el artículo, recuerden esto. Tienen todo el derecho a hablar con los medios. Y la integridad periodística protege su anonimato. No podemos, ni vamos a, interferir en eso. Isashi y Nemuri intercambiaron miradas inquietas, pero Vladkin no tenía la misma moderación. Olvídate de los niños. Lo que importa eres tú, Aizawa. La voz de Vlad era aguda y llena de furia. Explícanos a todos, cómo no sabías lo perjudicial que es una mancha negra en el expediente. Cuando supe de tu supuesta estrategia, pensé que estabas loco, como mucho, y un villano secreto, como mucho. Pero bueno, te di el beneficio de la duda. Asustar a los niños directamente como herramienta de enseñanza. Claro, funciona si se hace bien. Pero no te detuviste ahí. Registraste esas expulsiones. Las hiciste reales, con documentación real para que el sistema las registrara. ¿Qué clase de gimnasia mental es esa? Esto no fue un error, Aizawa añadió Ectoplasma, con una voz inusualmente enfadada. Cualquiera con sentido común vería tus acciones como lo que son. Malicia. Snipe gimió, frotándose las sienes con frustración. ¿Por qué no pudo ser la Liga de Villanos la que derribara a Oma? Al menos así podríamos haber salido a luchar. Las orejas de Nezu temblaron ante el comentario de Snipe. Su voz se tornó sombría al responder. Que la OA se cierre sería una lástima comparado con lo que temo que nos espera. Su teléfono vibró, rompiendo la tensión. Un vistazo al identificador de llamadas confirmó sus peores temores. Fue el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del héroe. El tono de Nezu era sombrío al dirigirse a la sala. Prepárense. Esto es solo el principio. Los atardeceres en la Universidad UA son espectaculares, y podría ser la última vez que el instituto tenga uno tan alegre y tranquilo, ya que los muros se están cerrando con lobos hambrientos que marchan a devorar. Ahora todos los estudiantes de la UA, tanto exalumnos como novatos, saben qué pasará y por qué.
Los héroes que fueron miembros de la clase 1, antes de que Aizawa se convirtiera en profesor no pueden creer lo bajo que ha caído la universidad que les dio tantos buenos recuerdos. Los profesionales que experimentaron la versión de enseñanza de Aizawa no pueden evitar sentirse reivindicados, incluso si el hombre nunca los expulsó, todavía se sentían como animales enjaulados, a los que solo se les permitía comer una vez al día, a menos que pudieran inventar nuevos trucos todos los días para complacer a su amo. Los del 2A se sienten en paz, seguros de que sus vidas finalmente son suyas y pueden decidir sin ser juzgados. Los del 3A se encuentran en una situación similar, aunque algunos, como Nejireado y Tamaki Amahiki, se sienten en conflicto, sin saber cómo sentirse, ya que Aizawa nunca les causó tantos problemas cuando eran sus alumnos. Un rubio de 3B, Mirio Togata, se siente especialmente confundido, pero también aliviado. Había oído rumores de que el vagabundo residente de la UA era una especie de tirano, pero nunca lo creyó porque todos los profesores son héroes, guardianes y guías para el futuro. Si lo que lee es cierto, solo puede contar con su buena suerte por haber empezado con Blood King, quien fue muy indulgente con su entrenamiento para ser un héroe, sobre todo como un Sindón, ya que su control sobre la permeación era inexistente hasta su segundo año, cuando Sir Nicteye lo tomó bajo su protección. ¿Se habría convertido Mirio en lo que es Midoriya ahora por culpa de Aizawa? Muerto por dentro, con solo dolor e ira empujándolo hacia un pozo más oscuro. En cuanto a los estudiantes actuales de 1A, no están ni sorprendidos ni horrorizados, pues era evidente que Aizawa no era un buen profesor. Expulsar a Mineta solo para dar ejemplo, permitir que Bakugo quedara impune por su crueldad implacable gracias a su fuerte don, y mantener a Midoriya solo para usarlo como un saco de boxeo motivador, tanto en sentido figurado como literal, fue inhumano y bárbaro. Por supuesto, finalmente reconocen que no tienen derecho a criticar a nadie por prejuicios, dado lo que han hecho. Ni siquiera escucharon a Izuku cuando les mostró su cuaderno de análisis de dones y les ofreció consejos para mejorar sus dones. Bueno, al menos esto significa que podríamos tener un mejor profesor, dijo Kaminari en un débil intento por aligerar el ambiente mientras apoyaba la cabeza en el escritorio. Por una vez, tienes razón, dijo Kyoka sintiéndose mentalmente muy cansada, las pequeñas quemaduras que recibió de Izuku durante el examen final todavía le causaban dolor. ¿Alguien sabe dónde está Aoyama?, preguntó Ochako. ¿A quién carajo le importa?, gimió Mina con fastidio. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Ochako confundido. No estoy de humor para chismes ahora, pero digamos que ese ombligo extravagante está en mi lista de cosas que no quiero, dijo Mina. A diferencia de Ochako, Mina estaba lo suficientemente cerca de Midoriya y Aoyama durante el examen final y escuchó lo que Izuku dijo sobre Yugi escondiéndose como un cobarde durante el incidente de la USU mientras una incapacitada Tsuyo estaba cerca, a momentos de ser violada. Hay tantos testimonios, todos contando las mismas historias, pero ninguno ha hablado hasta ahora, tragó saliva Sato. Alguien debe haberlos motivado lo suficiente para levantarse y gritar su dolor al mundo, y no puede ser una coincidencia que esto sucediera después de que Midoriya dejara el curso de héroe, sugirió Shoji. Ah, sí, esto tiene a la pelirroja favorita de todos escrito por todas partes, gimió Zero. Creo que lo vi hablando con una chica con cabeza de perro del 2A una vez, pero no le di mucha importancia antes. Entonces, cuando dijo que había terminado de dar segundas oportunidades a los que no las merecían, no solo se refería a intentar convencer a todos para que se convirtieran en un héroe, sino que quería decir que iba a quemarlo todo hasta los cimientos, dijo Toru, ahora temblando de miedo de qué pasaría si Midoriya decide ser más literal. Eso parece, y quemó a lo grande, murmuró Masirao. Pensar que albergaba tanta oscuridad en el corazón. No me sorprende que casi le costara la vida desahogarse, dijo Fumikage, muy nervioso. Debió tener más fuerza interior de la que creía para contenerlo todo durante tanto tiempo, pero ahora no tiene restricciones. ¿O lo expulsará después de esto? Una expulsión de verdad, quiero decir. Preguntó Kirishima con curiosidad.
Si lo hacen, tendrían que hacer lo mismo con todos los demás estudiantes que participaron en este artículo, y eso solo empeoraría las cosas para los profesores. Momo negó con la cabeza. Ahora más que nunca, Midoriya es intocable, y tomar represalias solo le dará más leña para propagar su ira. Deku susurró Chaco con tanta pena y arrepentimiento. Lejos del caos que envolvía a la Universidad UA, en la aislada ciudad montañosa de Deika, el Ejército de Liberación de Meta celebró una reunión secreta en la torre central de su fortaleza. El ambiente estaba cargado de expectación mientras Redestro, el enigmático líder del MLA, hojeaba con una sonrisa calculada el artículo que detallaba el desmoronamiento de la UA. Sus leales lugartenientes Curious, Trumpet y Skeptic lo observaban atentamente, esperando su perspectiva sobre el escándalo que sacudía la sociedad de héroes hasta sus cimientos. Esto es a la vez divertido y trágico, dijo finalmente Redestro, dejando el artículo sobre la mesa. El decano Nezu, paradigma de la inteligencia y el progreso, queda expuesto como el supervisor de una institución en ruinas. Es casi poético. Curiosa recorría la sala furiosa. Arita Madoka, espetó, con veneno en la voz. Esa periodista oportunista se apoderó de la historia del siglo antes que yo. Llevo años husmeando en la UA, y nunca pensé en atacar directamente a los estudiantes. Debería haber sido yo quien lo revelara. Apretó los puños con frustración, su ira amenazando con estallar. Quiero morir. Tranquilízate, dijo Trumpet, con un tono firme que interrumpió su arrebato. No es momento para quejas insignificantes. El daño ya está hecho, y las consecuencias apenas comienzan. Los dedos de Skeptic tecleaban rápidamente. Las repercusiones se extenderán mucho más allá de las investigaciones de la UA, a otras academias de héroes para asegurar que no haya nadie como Shota Aizawa y Katsuki Bakugo en ellas, y su credibilidad será sometida a un escrutinio nunca antes visto. Los prohéroes se verán sometidos a una presión excesiva, tanto en reputación como en recursos, mientras luchan por contener el caos. Esto nos abre oportunidades, pero también exige cautela. Redestro asintió, con expresión contemplativa y emocionada a la vez. Una sociedad al borde del colapso siempre ofrece terreno fértil para el cambio. Sin embargo, debemos actuar con cautela. Una sociedad de héroes reformada podría moldear nuevas generaciones de héroes con convicciones más firmes, más resistentes a nuestra causa. Curious finalmente se dejó caer en una silla, y su furia dio paso a la contemplación. Entonces, ¿cuál es nuestra jugada? ¿Dejamos que esto siga su curso o intervenimos directamente? La sonrisa de Redestro se ensanchó al buscar bajo la mesa una carpeta con un solo nombre: Izuku Midoriya. Al deslizarla sobre la mesa, reveló una serie de fotos y documentos que detallaban el pasado del estudiante peliverde, su repentina aparición como figura clave durante el examen final de la UA y su conexión con el escándalo. Midoriya, murmuró Skeptic, hojeando el expediente. Una anomalía antes impotente se convirtió en un testimonio viviente de la imprevisibilidad de las meta-habilidades. Su odio por el rechazo de la sociedad a los nulls podría rivalizar con nuestros ideales, y su moral lo obliga a oponerse a nosotros. Precisamente, dijo Redestro, con los ojos brillantes de emoción. Pero no es Midoriya en sí quien me interesa, sino lo que representa. Su transformación confirma una vieja teoría y una que descarté hace años: la salvación degenerada de la humanidad. Pero ahora, con él como prueba, veo el camino a seguir. Trompeta levantó una ceja. ¿Qué camino? Redestro se levantó de su asiento, extendiendo los brazos como si se dirigiera a una multitud invisible. La esfera de rayos. Su voz resonaba con pasión y locura. Una idea largamente enterrada en la oscuridad, renacida de las cenizas de un mundo obsoleto. Con la esfera de rayos hecha realidad, podemos liberar a la humanidad de las cadenas de la metasupresión. La era de héroes y villanos caerá, reemplazada por la verdadera igualdad entre los metahumanos. La sala quedó en silencio mientras sus tenientes procesaban el peso de sus palabras. Curious fue la primera en hablar, con una sonrisa pícara dibujándose en su rostro. Entonces este escándalo en la UA es solo la chispa que enciende el infierno. Redestro asintió. Exactamente.
Mientras los héroes luchan por contener su sistema en ruinas, nosotros prepararemos el camino para un nuevo amanecer. Puede que Midoriya aún no lo sepa, pero ha abierto la caja de Pandora, y la humanidad finalmente alcanzará su máximo potencial. La reunión terminó con un propósito común, y los 4 conspiradores abandonaron la sala con renovada determinación. En el corazón de las montañas, lejos del bastión desmoronado de la Sociedad de Héroes, el Ejército de Liberación Meta comenzó a avanzar, con la mira puesta en un futuro donde las meta habilidades reinarían supremamente, y quienes no las tuvieran el heredero de Destro les daría una oportunidad que nadie más les dio a aquellos llamados Sindono nulos. Una oportunidad de probar el verdadero poder.